Hay veces en que el terror no se arrastra por pasillos oscuros ni se oculta tras una máscara. A veces, simplemente, espera. Espera más allá del tiempo, más allá del entendimiento, al otro lado de la realidad. Es un salto tecnológico que nos deja frente a la eternidad, en un jardín donde el dios Pan pastorea cuerpos humanos o en una niebla que lo devora todo. En este episodio no hay monstruos que puedas matar, porque no hay forma de matar lo que nunca debimos haber visto. Bienvenidos, es hora de que hoy nosotros abramos la puerta a lo que jamás debió cruzar. Muy buenas, soy Álvaro Aparicio, escritor, y me acompaña Diana Soriano, Juglar 2.0. La convocatoria del 47º certamen de microrelatos se acaba el día 17 de diciembre, dentro de 3 días respecto a la publicación del programa al día de hoy, así que tenéis en el Patreon del Vuelo del Cometa, en una publicación enchinchetada, todas las bases para participar. Al final de este programa, en los asuntos del cometa, leeremos los comentarios de iVoox y YouTube y también al segundo finalista del segundo certamen de cuentos del Vuelo del Cometa. Estos días estamos recibiendo un montón de mensajes por Instagram, por Twitter, por correo incluso, de gente preguntando dónde anunciamos el cuento ganador. El cuento ganador ya se anunció. ¿De acuerdo? De todos modos, al final de este programa ya lo comentaremos de nuevo, pero recordad siempre que todas las comunicaciones del Vuelo del Cometa se centralizan en el propio podcast. Es verdad que en las redes sociales podemos comentarlo por aquí y por allá, y de hecho lo haremos, pero aquí se anunció en el programa pasado, así que si no sabéis todavía quién ha ganado, os podéis ir al otro programa que hicimos de Juego de Tronos, y al final, creo, lo tendréis. De todos modos, hoy leeremos a uno de los finalistas porque han venido un montón de textos, algunos buenísimos, y de 700 y pico hemos escogido pues los más selectos. Y, importante, Señora de los Caídos está ya disponible para comprar. Mi última novela, publicada por Ediciones El Transbordador, la podéis encontrar tanto en la página del Transbordador como en la Casa del Libro, en la FNAC, Corte Inglés, donde os apetezca, vuestra librería de siempre. También, si la piden, la pueden tener. Esa novela, la última, es un viaje por el infierno que viene al pelo para el programa que vamos a hacer hoy, porque antes de que arranquemos, querida Diana, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Pues vamos a hablar de Stephen King, cómo no. Wow. ¿Y por qué? Diréis, vamos a hablar de Stephen King. ¿Y cómo? Sobre todo, porque ¿por qué? Ya lo sabemos todos. ¿Cómo vamos a hablar hoy de Stephen King? Stephen King hay muchos. Podríamos decir que es un autor bastante polifacético, que ha tocado todos los palos, normal, con la cantidad de cosas que ha escrito como para no tocarlos. Pero hay uno en concreto que parece uno de los más difusos en su obra, pero que creo que si nos lo paramos a pensar está muy presente. Entonces, vamos a hablar del terror cósmico en la obra de Stephen King y lo vamos a hacer con 3 relatos que creo que son francamente esclarificadores sobre el tema. Bueno, pues aquí lo que haremos será un pequeño crossover. No es un crossover verdaderamente, pero los horror cósmicos ya sabemos quién es el padre fundador. Pero Stephen King, como todo autor de terror que se aprecia a día de hoy, no está ajeno a la influencia de Lovecraft. Entonces, en este programa vamos a mencionar 3 obras fundamentales de Stephen King que tienen una relación fundamental con el horror cósmico lovecraftiano. ¿Qué 3 obras son, Diana? Pues mira, vamos a empezar con La expedición de Yount, publicado en 1981 en The Twilight Zone Magazine, y como La niebla, recogido en Skeleton Crew también. Es ciencia ficción y terror entrelazados con una precisión para mostrarnos que el verdadero infierno no siempre es lo que hay al otro lado, sino el tiempo que viajamos hasta él. Seguiremos con El hombre del cortacésped. Es una obra que a mí me encanta porque tiene una sátira brutal. Es uno de los cuentos más bizarros de su carrera también, publicado originalmente en 1975 en la revista Cavalier. Ya os podéis imaginar el resto. Y luego recogido en 1978 en esa obra maravillosa del fantástico que es El umbral de la noche, su primera gran colección de libros de relatos. Aquí el horror tiene una forma de servicio a domicilio y se llama Pan. No puedo más que estar totalmente enamorada de esta obra. Maravilloso. Porque ya sabéis quién es Pan, ¿no? Es el antiguo, el ineludible.
¿Quién es Pan? El dios Pan te refieres, no te refieres a la baguette de Mercadona. Vale, perfecto, gracias por desambiguar. Es que lo que tú quieras. Estoy confuso, reina. Vale, vamos a meternos ya. Perdóname. Terminaremos con La Niebla, publicado por primera vez en 1980 en la antología Dark Forces y luego reeditada en 1985 en un segundo recopilatorio de cuentos. Disculpa que te corrija, pero has dicho La Niebla 2 veces. ¿Son 4 historias o son 3? ¿O acaso...? No, he dicho la expedición, El hombre del cortacésped y La Niebla. Perdón. En el primero he dicho que como La Niebla está recogido en Skeleton Crew. Vale, perdóname. Que están en el mismo recopilatorio. Tiendo a anular de tu frecuencia vocal porque me molesta, al final no te escucho y al final quedo como un idiota. Vamos a continuar. Básicamente lo que eres. Gracias, reina. ¿Qué es esto? ¿Qué es La Niebla? Es una novela corta, escrita casi del tirón, donde el autor encerró a sus personajes en un supermercado, maravilloso, donde mejor, y les abrió las puertas del abismo. Lovecraft habría sonreído con una ceja temblorosa. Si estuvieseis atrapados en un Mercadona, tenéis que pensar, dentro de esta sociedad distópica que se va a generar, en qué apartado os vais a atrincherar. En la parte de los helados, en la parte en los comentarios, Sí, por favor, es importantísimo. Creo que es decisivo para que el vuelo del cometa continúe adelante. Vamos a hablar ya del señor de la gran cabeza de Maine. Vamos a hablar de Stephen King, esa persona que ha escrito lo que para Diana es la obra definitiva, que es La Torre Oscura, de la cual yo espero que algún día haga la puta escaleta, porque siempre me está prometiendo que la va a hacer y eso nunca sucede, damas y caballeros. Así que, una vez más, decepcionados, como no podía ser de otra manera con Diana. ¿Verdad, Diana? ¿Dónde está la Torre Oscura? ¿Dónde está? No puedo más. No puedo más. ¿Le matáis vosotros, por favor, o le mato yo? No os preocupéis. O sea, quiero que sepáis que la escaleta de la Torre Oscura lleva hecha desde 2022. Calumnias. Eso es un ser fantástico, nadie lo ha visto. Es un unicornio. No mientas al público. Stephen King. Álvaro Aparicio. Te tenía que haber matado ayer. Cuando pudiste, ¿verdad? Luego comentamos qué pasó ayer, anteayer. ¿Vale? ¿Qué pasó anteayer? Que estuvo muy chulo y queremos dar las gracias a una librería que acaba de abrir en Cuenca y que profanamos con nuestras locuras. Pero vamos a hablar ahora mismo de Stephen King, que evidentemente no necesita presentación porque creo que junto con Lovecraft son los dos autores de los que más hemos hablado. Así que quiero decir, es como otra vez jamón, pero jamón del bueno, de bellota. Es el autor que llevó el terror al supermercado, a los colegios, a los canales de televisión. Ana Rosa seguramente habrá leído a Stephen King, Susana Griso también, toda esta gente. Susana Jiménez en Argentina habrá leído a Stephen King seguramente. Hola, Susana. Y lo hizo sin que perdiéramos el sueño de que todo lo que él escribió fuera posible. Ojalá que no. Nacido en Portland, en Maine, en 1947. Es un yayo, y aparte como está muy mayor, el cuerpo se le ha quedado más finito y la cabeza igual de grande. Entonces ahora más que nunca es el señor Alfiler. Ojalá fuera ese un personaje de Hora de Aventuras. Su infancia, para quien haya leído mientras escribo, sabéis que transcurrió entre descampados y una madre soltera que trabajaba de lo que podía mientras los chiquillos iban por ahí en modo Stand By Me. Era tal cual, ¿eh? Así que pero bueno, quiero que sepas que a todo el mundo le caía mal Stephen King. Stephen no tenía amigos. Como tú. Tenéis mucho en común, ¿eh? Stephen King de pronto Como vaya un día con mis amigos, te vamos a dar todos una paliza, Álvaro. Y yo diré, me la merezco. Adelante, porque soy un puto caballero. La máquina de escribir llegó a su vida. Una máquina de escribir que hacía un montón de ruido, como todas las máquinas de escribir. No recuerdo el modelo, pero... Bueno, el ruido lo haría Stephen King al machacarla. Claro que sí. Que si escribe como tú, iría a máquina de escribir por semana. Fue un exorcismo para él, la literatura. Aprender a escribir con la máquina de escribir fue maravilloso y en los años 70 y 80 redefinió el género. Todo lo que entendíamos por miedo se convirtió en otra cosa, ¿vale? No solo en novelas como Carrie o como It, a la cual le dedicamos un programa hace poco y cuyos capítulos de Bienvenidos a Derry hemos estado viendo no sin quedarnos dormidos de vez en cuando, pero bueno, es una serie aceptable. ¿Qué? ¿Te habrás quedado dormido tú? Yo los he visto. Bueno, yo me he quedado dormido en alguna parte. No digo que la serie sea ni mucho menos mala, no es una mala serie, pero tampoco es una gran serie. Luego al final, si quieres, comentamos. Vale, me parece muy bien.
El caso es que el King de los cuentos o de las obras más cortas es un King que tenemos poco explorado. Aquí hemos hablado de el cuento del Coco, del cual hubo una película hace 3 o 4 años profundamente olvidable, pero que, bueno, ahí está, sin más. Bien, le dedicamos un programa, estuvo divertido. En la Yo clases... creo que como espíritu la peli del Coco lo respetaba y sobre todo la idea de que no es un monstruo y ya está, es un monstruo perseguidor. Es un monstruo perseguidor, es como Hacienda. Pues hoy queremos detenernos en 3 de estas historias más breves que forman parte del corpus Stephen Kingiano. 3 piezas separadas por el tiempo y por el tono, pero unidas por una misma pulsión, que es el vértigo de lo incomprensible. Relatos donde el señor Stefano Reyes se deja impregnar por el horror cósmico, que es la premisa del vuelo del cometa de esta noche. Así que esto no va a gritar, esto va a susurrar desde el otro lado del velo. Maravilloso. 3 cuentos, damas y caballeros, 3 viajes al borde de lo real, 3 momentos en la carrera de un autor que no solo ha llenado estanterías, sino que ha dejado cicatrices en la imaginación colectiva. Así que vamos a empezar con La Expedición, o The Hound, como se diga, porque no es The Hound con H, es con J, es La Expedición. The Hound. Que apareció por primera vez en junio de 1981. En la revista The Twilight Zone Magazine, una publicación que homenajeaba el espíritu de la famosa serie de televisión creada por Rod Serling, a la cual algún día le podríamos dedicar un programa simplemente mencionando aquellos episodios más recomendables. La verdad es que no estaría de más, porque es una serie icónica y muy, muy buena cometera. Me lo voy a apuntar aquí, en las cosas que me importan una mierda. Fantástico. Más tarde, el cuento fue incluido en la colección Skeleton Crew, en el mejor año de la humanidad, 1985, que es cuando nació el Menda. Y desde entonces ha sido celebrado como uno de los cuentos más perturbadores y conceptualmente brillantes de la etapa de Stephen King. Apuntaros esto porque es una de esas veces en las que el vuelo del cometa recomienda cultura, pasión y terror, ¿vale? En apariencia, este cuento es una historia de ciencia ficción, eso parece, pero bajo su envoltorio futurista, que es un medio o una temática poco explorada en la obra de King. En este envoltorio se esconde una pesadilla existencial que bebe directamente del horror cósmico más puro, porque no hay monstruos, ni apocalipsis, ni fantasmas. Lo que hay es una idea, y esa idea es tan aterradora que basta por sí sola para corroer el alma del lector. La inspiración para la expedición parece surgir de una doble vertiente. Por un lado, el auge de la ciencia ficción en los 70 con obras como Solaris de Lem o 2001, una odisea en el espacio de Clarke, que exploran la soledad y los límites de la percepción humana frente a lo desconocido. Por otro, el espíritu de los cuentos cortos de la edad de oro de la ciencia ficción, donde una sola premisa podía generar un universo de terror especulativo. King imagina aquí un futuro en el que el teletransporte ha sido perfeccionado. El salto, o jaunt, permite mover objetos y personas instantáneamente de un punto a otro del espacio, como para ir y darle un bofetón que se merece a Álvaro Aparicio. Y gracias a ello, la humanidad ha comenzado a colonizar el sistema solar. Pero hay un detalle inquietante. No. Claro, para realizar el salto, toda persona debe estar sedada, inconsciente, porque los primeros experimentos con sujetos conscientes fueron un desastre. Algo ocurre cuando uno viaja despierto. ¿Qué es ese algo? No queréis saber. Ese algo no se puede explicar y ese misterio es, evidentemente, el motor del cuento. Me recuerda, no me recuerda, no tiene nada que ver, pero hay una cosa muy perturbadora en los cuentos de King y es lo increíblemente fácil que es para él trasladar lo imposible a través de elementos muy humanos, como puede ser, por ejemplo, una familia o un grupo de amigos. Y esto me recuerda mucho a este cuento de La Barca. Es La Barca, ¿verdad, Diana? El cuento donde... Sí, el cuento de la balsa. La balsa, perdón. La balsa que hay una mancha ahí petrolífera rara que va deambulando
iridescente por un sitio que es bastante pequeñito y poco majestuoso, y en el medio hay una plataforma de madera, y ese cuento... En un lago. Ujú. Sí, ese cuento, que es un cuento, no es muy corto ni muy largo, creo que son 20 páginas, deben ser 8.000 palabras, tiene momentos que no te puedes quitar de la cabeza. Hay un momento, para que os hagáis una idea, en la cual la criatura, este ser del cual no se sabe nada y nada se explica porque no es necesario para lo que el cuento intenta trasladar, va vagando y se sitúa debajo de la plataforma en la que están los chavales que han ido ahí a follisquear, fumar porros y hacer botellón. Qué pena que justamente un ser milenario se los quiere merendar. Por todo lo demás... Claro, el ser milenario también ha llegado ahí a hacer botellón. Me ha dicho, "Oye, me he estado bebiendo todo el día, qué hambre me ha dado". ¡Ay, qué mal! Estaba un poco fumada y ha dicho, madre mía, me como cualquier cosa. 4 chiquillos, me vale. Le dio bajón. El caso es que entre los tableros en esta balsa hay espacio, hay hueco que conecta el agua con la superficie donde están los chavales. Así que en un momento dado la criatura hace blupa, coge a uno y tiene tanta fuerza que durante yo no sé cuántas horas de Pues 3 o transcurso, 4 horas. 3 o 4 horas, el cuerpo de ese chaval va siendo absorbido por un espacio por el cual solo podría caber un pulpo. Esto que los pulpos pasan por un agujerico, vale, pues un ser humano con todos sus huesos y órganos acaba pasando por ahí, no sin consecuencias visuales y muy escatológicas, lo cual es gourmet para los amantes del terror. Pero vamos a volver a la expedición. También es un poco horror cósmico, porque la cosa no parece de este mundo. Nunca se explica nada, evidentemente, pero sí quizá fuera un poco ese más allá, no sé. Hombre, desde Aunque, luego... o también puede ser fruto de un experimento, porque de Stephen King me creo cualquier cosa. Señor, por favor. Puede ser simplemente una persona que dijo, voy a abrirme un podcast y acabó convertido en una mancha de un lago. También podría ser eso. Bueno, pero vamos a ver... Podría ser Álvaro Aparicio perfectamente. ¡Qué hijo de puta! Vamos a volver a la expedición. El relato sigue a la familia Oates, que está a punto de realizar un salto desde la Tierra hasta el planeta Marte. Voy a hacer un inciso, ¿vale? Nadie quiere ir a Marte. He visto una publicidad en la tele, no sé de qué pollas va, de que, oh sí, vamos a vivir todos en Marte. ¿Para qué quieres vivir en Marte? Dejad ya de dar por culo con Marte. Nadie quiere vivir en Marte. En Marte no hay piedras, no hay playa, no hay nada. ¿Pero quién iba a querer estar más cerca del Sol de lo que estamos ya? No lo sé. En Marte, no, Marte está más lejos del Sol, ¿eh? Está más lejos. O sea, es verdad. Sí, bueno, pues a lo mejor sí. Tu sistema solar Es está verdad, funcionando un poco mal. Da igual. Bueno, en fin, perdón. Sí, da igual. Mercurio, Venus, Tierra, Marte. Bien, enhorabuena, un comet. El caso es que la familia Oates sí que quiere ir a Marte. Quiere ir a Marte y mientras esperan en la sala de preembarque, el padre Mark explica a sus hijos la historia del descubrimiento del salto y por qué todos deben estar dormidos al atravesar el portal. Lo que comienza como una narración informal se va tornando cada vez más oscura. Mark, el padre de la familia, habla del doctor Kastenmeier, el pionero del teletransporte, y de cómo los primeros experimentos con ratas revelaron que algo iba mal si no estaban sedadas, morían en el acto o se volvían locas. El punto culminante del relato dentro del relato llega cuando recuerda a un prisionero condenado a muerte que aceptó ser el primer humano en realizar un salto despierto a cambio de que le conmutaran la pena por el perdón. Lo que emergió del otro lado fue un hombre decrépito, envejecido, con el pelo blanco y los ojos desencajados, que balbuceó: es eterno. Y ahora vamos a meternos con una mini lectura de este cuento en la cual nuestra rapsoda aquí presente nos va a hacer las maravillas auditivas. Así que, Diana, por favor, procede. Los primeros seres humanos teletransportados no habían sido astronautas, ni pilotos de pruebas, sino condenados a muerte que ni siquiera estaban protegidos por una preocupación por su estabilidad psicológica. De hecho, en opinión de los estudiosos del caso, Karune era tan solo el titular del proyecto. Cuanto más desequilibrados, mejor. Si un perturbado podía salir indemne de la experiencia, o al menos no peor que antes, el proceso probablemente fuese seguro para políticos, ejecutivos y modelos. 6 de esos voluntarios fueron trasladados a Providence, Vermont, lugar que llegó a ser tan famoso a raíz de aquellos acontecimientos como antes lo había sido Kitty Hawk, en Carolina del Norte.
Después de dormirlos con gas, se les introdujo en unas ventanillas separadas por una distancia de exactamente 3 kilómetros. Mark contó esto a sus hijos porque, por supuesto, los 6 voluntarios regresaron indemnes y de excelente humor. No les habló del 7º voluntario. No se sabe si se trata de un mito o de una persona real, o lo que es muy probable, de una combinación de ambos elementos, pero tenía un nombre: Rudy Foggia. Ese concepto, la eternidad experimentada en un segundo, es el corazón del horror de este cuento, La expedición, porque aunque físicamente el salto es instantáneo, la conciencia al parecer queda suspendida en un limbo sin tiempo, un lugar fuera de la existencia, blanco, eterno, donde no hay estímulos, ni cuerpo, ni fin. Para una mente despierta, ese trayecto dura millones de años. Es la soledad más absoluta, el castigo más puro. No hay antagonista, no hay amenaza externa, solo el abismo de la existencia sin sentido. Lo cual me recuerda a un capítulo de Black Mirror, donde una persona su conciencia acaba vinculada a un dispositivo electrónico y en un momento dado lo sometías a un tiempo para el cual para él discurría de un modo distinto, lo podías someter a una pequeña eternidad. Y claro, la mente se fragmenta, la mente acaba corrompiéndose. Aquí es donde el cuento La expedición despliega su auténtico potencial como pieza del horror cósmico. Al igual que Lovecraft en La llamada de Cthulhu o El color que cayó del cielo, Stephen King nos presenta una verdad que no deberíamos conocer, una verdad que no puede ser asimilada sin romper la mente. El universo no es cruel, es jodidamente indiferente, y esto es lo que tanto nos duele después de haber sido sometidos a un lavado de cerebro en el cual somos el centro del cosmos y hay un dios tan grande con forma antropomórfica al que le importamos un montón todo lo que hacemos, incluso cuando nos masturbamos. El universo no conspira para nada contigo. El universo se la trae flojísima. Jesús no está al lado tuyo invisible diciéndote: tú puedes, tío, tú puedes, acabas a Jesús paja, no deja su partida de bolos para ir a echarte una mano porque tú has madrugado. No, a Jesús se la pela. De hecho, Jesús no existe. Jesús sigue con su partida de bolos. El espacio-tiempo no está hecho para la percepción humana. Y cualquier intento, por cierto, un día en un comentario de iVoox alguien se enfadó porque hacemos comentarios anticristianos o alguna mierda así, así que seguramente si esa gente está escuchando, no os sintáis enfadados, ¿vale? Respetamos todos los animales imaginarios. Y cualquier invento de desafiar sus límites dentro de esta obra tiene consecuencias que no se pueden medir. El horror, en este caso, no proviene de una criatura, sino de una ley física que colapsa la noción de tiempo cuando se observa desde dentro, ¿vale? Yo en este punto estoy súper dentro del relato y quiero que lo leáis, es obligatorio y va para examen. King, por supuesto, construye esta revelación con la maestría habitual de este señor. La historia tiene un ritmo envolvente, aparte comienza casi como un cuento infantil, ¿no? Un padre que le explica a sus hijos mientras hacen tiempo en la sala de preembarque. Es como Dead Space antes de Dead Space, es qué está pasando aquí. Y que va mutando poco a poco hasta volverse inquietante, sin necesidad de levantar la voz en ningún momento. Es esa transformación gradual lo que produce el escalofrío. Cuando el lector se da cuenta de lo que está en juego, ya es demasiado tarde. El cuento se cierra con un giro final brutal, cruel, inevitable, que lógicamente no vamos a desvelar, pero que sirve como epítome del horror especulativo. Una sola frase final que basta para congelar la sangre. ¡Oh, wow! Wow, dentro de la obra de Stephen King, La expedición es notable porque representa una desviación de sus escenarios habituales. No hay pueblos de Maine, ni referencias directas a nadie que podamos reconocer. No está el rey carmesí, no hay niños con poderes, pero sí hay un profundo temor metafísico que atraviesa muchas de sus novelas, especialmente aquellas en las que el tiempo y la muerte se convierten en fuerzas que no pueden ser domesticadas. Hay ecos temáticos con Revival, donde un científico obsesionado con lo que hay más allá de la muerte acaba encontrando respuestas demasiado verdaderas, con Insomnia, donde el tiempo y la percepción se distorsionan hasta límites letales. También me recuerda un poco a Langoliers, no sé si os acordáis de esa peli
Bueno, esa No sé peli... si era un capítulo también, Ujú. donde los Pasajeros de un vuelo los acaban en... pasajeros de un avión pasan por una raedura y los que estaban dormidos son los únicos que llegan al otro lado. Ujú. Bueno, además, el concepto de dimensiones alternas y espacios entre espacios conecta tangencialmente con con la cosmología de la Torre Oscura, podríamos decir, ¿no? Aunque la expedición no pertenece directamente al macroverso de King, su visión del universo como un tejido frágil donde ciertas puertas no deben abrirse resuena con fuerza en todo su corpus. Quiero que sepáis una cosa, ahora que no nos ¿Por qué te escucha ríes? nadie. Quiero que sepáis una cosa, estoy seguro de que la gente me va a entender. Mira, pensad que si ahora mismo hay en Tailandia un tailandés estornudando, canon, eso forma parte de la Torre Oscura. Da igual lo que sea, como sea y donde sea. Para Diana, todo lo que Stephen King ha hecho, desde limpiarse el culo a primera hora y cenar langostinos a última hora, está conectado con la Torre Oscura. Tengo que Todo. decirte una cosa. Dime. Tengo que decirte una cosa, que esto no lo digo yo, Ah, esto lo vale. dice la Constitución, ¿vale? Bueno, hablamos de la expedición. Me gusta mucho el concepto de raedura. ¿Qué es una raedura, por cierto? Una raedura es una ruptura de la realidad, Ujú. por donde se cuelan, pueden colarse cosas y en principio pueden entrar cosas, pero alrededor, lo más importante sobre todo es que alrededor el tiempo y el espacio es relativo, no Ujú. funciona igual. Una raedura es una ruptura normalmente por una caída de un haz o porque se ha atacado, el rey carmesí está atacando los haces y ya no funcionan con regularidad. Entonces, tú puedes intentar entrar a ver qué pasa. O sea, Vale. porque... Acabas de decir el rey carmesí atacando con haces como si me dijeras, no, vas por ahí y llegas al Mercadona de siempre. O sea, no sé qué es el rey carmesí y no sé qué ¿No es sabes quién es el rey atacar con carmesí? leyes. Y no quiero saberlo en este programa. Vamos a continuar con la expedición porque es un cuento... Si no quieres saber, ¿para qué preguntas? Que es profundamente evocador. Cállate, no continúes interrumpiendo al personal. King no describe un limbo blanco, lo que hace es sugerirlo, no muestra ningún tipo de horror, simplemente lo insinúa. Y eso es lo que hace que funcione tan bien, porque la mente del lector rellena los huecos con su propio miedo y con su propio pánico. La eternidad en blanco se convierte en un lienzo donde cada lector proyecta sus propias paranoias. En ese sentido, la expedición comparte la misma cualidad que los mejores cuentos de horror cósmico: la capacidad de hacer visible lo invisible y de darle forma a lo incomprensible. Por último, cabe destacar que el cuento ha sido largamente reclamado por los lectores para una adaptación audiovisual, pero hasta la fecha nadie nos ha hecho ni puto caso. No sé muy bien por qué, pero bueno, el caso es que no Bueno, ha yo sucedido. Sí, porque, a ver... Bueno, cuéntanos. hay cosas como que tampoco dan papelí. Aunque bueno, otras cosas tampoco dan papelí y las hacen, o sea que... Pues sí, Escúchame, ¿por qué no? Stephen King firma un autógrafo, una dedicatoria de un libro y a partir de 3 palabras hace una película. Es que ese También tío... te firma un cheque y de ese cheque también puedes hacer una película. O sea, puedes hacer una película de cualquier cosa. También es verdad, con la pasta que tiene Stephen King a día de hoy, si no se ha hecho una película de esto es que ni a él le interesa. Pero yo te creo digo, que no es, ya no es tanto por la pasta, sino por la cantidad. Tiene tantas cosas, tantas jodidas mierdas que tiene, que yo qué sé. Y luego, ¿cómo la llevan? Hay muchas veces que yo pienso, a veces me pongo en la absurda situación de un autor y digo, es que con la cantidad de veces que me habéis hecho esto, no os voy a volver a dejar que me hagáis, que me decepcionéis. Ya, me ha decepcionado verdad, por última vez usted, señor director. De lo que hay... Después de lo de la hay... Torre Oscura, pues te quieres pegar un tiro. De la adaptación de la Torre Oscura. Es que esa adaptación no es una adaptación, es una profanación. Eso no tiene sentido. Bueno, y eso que no soy amante de la Torre Oscura, ¿eh? Me parece que no se entiende nada. Pero bueno, el caso es que hay un medio que Stephen King no tiene muy explorado, y es el medio de los videojuegos. Ha aparecido francamente poco ahí. Muy poco. Creo que no hay casi obras relevantes de Stephen en ese medio. Yo creo que ninguna. O sea, no me quiero atrever, pero que yo recuerde, aparte de lo que yo quise hacer con el RPG Maker, que no creo que haya habido nada, yo no lo he encontrado. No, sí que hay. Ya nos dirán los fans más acérrimos que yo.
Sí, A ver pero si encuentran algo. no son videojuegos especialmente memorables. Es decir, no hay relaciones directas, lo que hay son influencias. Por ejemplo, la gente habla de The Mist, ¿vale? Que es una aventura gráfica en primera persona a pantallazos que coge No diría elementos. Bueno, luego está Duke Nukem 3D, Atomic Edition, que Duke Nukem. tiene un nivel que representa el hotel del Overlook, ¿vale? Y, y luego La primera que... vez, no habré jugado ya ese juego, la primera vez que... Pero es que son referencias que son muy vagas. Quiero decir, no son juegos basados en la obra de Stephen King. Half-Life, por ejemplo, bebe mucho de la niebla. Pero ¿hasta qué punto? Es decir, hay marcianos, hay teletransportación, pasan cosas. ¡Ay! Lo hizo Stephen King. Es un poco traído... No, cuando hablemos de la cogido por los niebla, pelos. hablamos Sí. de la teoría. Bueno, tenemos ¿Qué una creéis? lectura aquí de la expedición y con esto saltamos al siguiente cuento. Pero antes... No, esta lectura no es de la expedición. ¡Oh! Me has mareado una vez más. ¿Es quizás esta lectura de la niebla? Sí. Es posible, Álvaro Aparicio, pero es que nunca presentamos las lecturas. Estás hoy como muy a tope. Lo ¿Qué te siento, pasa? perdóname, voy a hablar antes de que continuemos con la lectura de Academia Oscura. Academia Oscura, damas y caballeros, es el taller literario que imparto de terror verdadero y en el cual podréis encontrar toda la información tanto en el Patreon del Vuelo del Cometa como en alvaroaparicio.net. Son 2 clases al mes de 2 horas de duración con todo el grupo donde vais a escribir como cabrones a partir de pautas en las cuales, por ejemplo, en la última clase fue muy interesante porque hicimos una boda roja. Metí a todos los alumnos en una sala en la cual tuvieron que crear cada uno una casa con su respectivo world building y a través de una caracterización indirecta tener que crear un soberano y defender en un alegato por la supervivencia de su reino ante un emperador. Defender, en fin, tener que expresarse. ¿Ante un emperador en pelotas? Iba desnudo, el emperador era yo. Y era como el Dr. Manhattan, tenía un cipote azul enorme. Y lo consiguieron algunos, otros no. No Era sobrevivieron. yo, enorme, azul. ¡Wow! Era un personaje de Avatar. No, estuvo francamente bien, la gente se lo pasó Ay, Dios muy de mi bien. vida. Y lo bueno es que cada clase de la Academia Oscura sirve para atacar diferentes áreas del proceso literario. Por ejemplo, diálogos, descripciones, world building, arquitectura de trama, lo que sea. El temario es circular, no es que empieza y acaba, nunca se acaba. Esto es infinito. Nunca se acaba. Cada clase es una caja de sorpresas, damas y caballeros, así que si estáis buscando un taller de terror verdadero y no tenéis miedo a leer lo que vuestros perturbados compañeros de clase escriben, sentiros bienvenidos. Dicho esto, avancemos con la lectura, querida Diana. Vamos allá. Permanecí despierto otra media hora, con la luz de una vela por compañía, atento al ir y venir del trueno y sus voces. Algo que me decía que por la mañana los agentes de seguros iban a recibir numerosas llamadas de las poblaciones de la ribera, que iba a oírse el zumbido de incontables sierras mecánicas cuando la gente se pusiera a cortar los árboles caídos sobre los tejados o incrustados en las ventanas, y que en las carreteras se verían en profusión las furgonetas color naranja de la eléctrica de Maine. La tempestad iba amainando y nada hacía prever una nueva acometida. Dejé a Steph y a Billy en la cama y subí a echar una ojeada al salón. Las puertas correderas habían resistido, pero lo que antes era el ventanal panorámico se había convertido en un boquete dentado por donde asomaba una masa de hojas de abedul. Era la copa del viejo árbol que, hasta donde yo alcanzaba a recordar, siempre había estado junto a la entrada exterior del sótano. Al ver sus ramas invadiendo nuestro salón, comprendía a qué se refería Steph al decir que el hecho de tener un seguro no arreglaba nada. Yo sentía cariño por aquel árbol. Había sido el valeroso compañero de muchos inviernos y era el único de los que se encontraba entre la casa y el lago que habían sobrevivido a mi sierra mecánica. Grandes pedazos de cristal centelleaban en la alfombra a la luz de la vela. Me recomendé prevenir a Steph y a Billy a fin de que se pusieran las zapatillas. A ambos les gustaba rondar descalzos por la casa durante la mañana. Regresé al sótano. Los 3 pasamos la noche en la cama del cuarto de invitados, Billy entre su madre y yo. Tuve un sueño en el que veía a Dios cruzando Harrison en el otro extremo del lago. Su figura era tan enorme que por encima de la cintura se perdía en el cielo claro y azul.
Oía los crujidos y estallidos que Dios producía al pisotear los árboles mientras rodeaba el lago hacia el lado de Brighton. Hacia nosotros, en medio de las llamaradas rojiblancas con que todos los refugios y las casas de la ribera se iban incendiando como heridas por el rayo, hasta que de pronto el humo lo envolvía todo. El humo lo envolvía todo como una niebla. El enorme y viejo pino que sombreaba nuestra cala había sido tronchado por la mitad. Lo que de él quedaba tenía el aspecto de un lápiz afilado con brutalidad, y en su interior, comparado con la corteza ennegrecida por la edad y la intemperie, parecía reluciente e indefenso. 30 metros de árbol, la parte superior del viejo pino, yacían parcialmente sumergidos en el agua de nuestro amarradero. Se me ocurrió que habíamos tenido mucha suerte en que nuestro Star Cruiser no hubiese sido alcanzado. La semana anterior había presentado una avería mecánica y todavía estaba en el puerto de Naples, esperando turno pacientemente. Al otro lado de nuestra pequeña ensenada, el cobertizo que mi padre había construido, el mismo que albergase, en tiempos más prósperos para la familia Drayton, un Chris Craft de 60 pies, yacía bajo otro gran árbol. Uno, me di cuenta, que se elevaba junto a la linde de Norton. Y eso me encolerizó por primera vez. Aquel árbol llevaba muerto 5 años, y Norton había tenido que ocuparse tiempo atrás de hacerlo derribar. Caído ahora, nuestro cobertizo le impedía llegar al suelo. La techumbre de medio lado parecía borracha. Todo el contorno sembrado de tablillas que el viento había arrancado del boquete abierto por el árbol. Billy no faltaba la verdad al decir que el cobertizo estaba todo abollado. A la derecha del rompeolas había una playita de arena. En 1941, antes de que Pearl Harbor redimiese con sangre la gran crisis de los años 30, mi padre contrató a un transportista para que acarrease aquella fina arena, 6 camionadas, y la extendiera agua adentro hasta una profundidad que debe de ser, en ese punto ya no me hundo hasta el pecho, de 1,5 metros. El hombre le cobró $80 por el trabajo y la arena nunca se movió de allí. Buena cosa, por cierto, actualmente no puede crear uno una playa de arena en su propiedad. Ahora que los colectores de la próspera industria de las urbanizaciones han matado a la mitad de los peces y han hecho que el resto no se puedan comer sin peligro, el Instituto para la Protección del Medio Ambiente ha prohibido instalar playas de arena. Es que, como se comprenderá, podrían trastornar la ecología del lago. De modo que hoy, quien lo haga sin dedicarse a las urbanizaciones, contraviene gravemente la ley. Billy avanzó en busca de la bandera, pero pronto se detuvo. Simultáneamente noté que Steph pegada a mí se ponía rígida, y entonces también yo reparé en ello. La parte del lago correspondiente a Harrison había desaparecido. Estaba sepultada bajo una franja de niebla de un blanco resplandeciente, como una nube que hubiera caído a tierra. Asaltado nuevamente por el sueño de la víspera, cuando Steph me preguntó qué era aquello, la primera palabra que acudió a mis labios fue Dios. Dios, damas y caballeros, eso es el primer bloque de lectura de La Niebla, de el cual hablaremos al final de este programa. Pero ahora vamos a hablar de El hombre del cortacésped. Hombre del cortacésped, damas y caballeros, publicado originalmente en 1975 en la revista Cavalier. Una revista para adultos, donde adultos no es solamente gente que es mayor de edad, sino gente que claramente necesita ver mujeres en pelotas en las revistas. Un detalle que ya nos da una pista del tono provocador que maneja este relato. El hombre del cortacésped fue recogido 3 años después en la primera colección de cuentos de King, Night Shift. Night Shift, si no recuerdo mal, es este libro que tiene a día de hoy la portada de un coche abandonado. ¿Es ese, verdad, Ena? Sí. Traducido como El umbral de la noche, lo tengo por ahí metido. Este volumen contiene varias joyas del horror kinginiano temprano y entre ellas este cuento destaca por lo insólito de su propuesta, a medio camino entre lo grotesco y lo mitológico, con un humor negrísimo que lo convierte en una rara avis dentro de su producción literaria. Es un cuento cortito, directo, casi como un chiste de mal gusto narrado con la precisión de un cirujano enfermísimo, pero bajo su superficie de absurdo hay ecos de algo mucho más profundo, algo que conecta con el miedo ancestral a lo que yace justo debajo de la fachada civilizada. El relato comienza con una premisa que parece sacada de una comedia negra. Harold Parkett, un hombre común, algo apático, nota que su césped está fuera de control y decide contratar un nuevo servicio de jardinería. Cuando llega el operario, Harold no da crédito a lo que ve. Un hombre desnudo, obeso,
cubierto de vellos, me parece casi una foto mía, gateando detrás de una cortadora de césped automática mientras devora la hierba con la boca. Así es, la escena es tan absurda como suena, pero pronto lo absurdo se transforma en inquietante. Este extraño jardinero creepypastero asegura que trabaja para Pan Global, una empresa que rinde culto al dios Pan, antigua deidad griega de la fertilidad, y para fertilizar también la naturaleza salvaje y el caos y todo lo que es bonito. Y Pan, dice este hombre, exige sacrificios, sangre, renovación. Así que Harold se ve atrapado en una espiral de violencia y rituales paganos que pone patas arriba su apacible vida suburbana. Que Stephen King ha confesado su admiración por el gran dios Pan de Arthur Machen de 1894, un cuento fundacional de horror sobrenatural que explora cómo las antiguas deidades todavía pueden ejercer su influencia sobre el mundo moderno. En El hombre del cortacésped esa influencia se traduce en una irrupción salvaje de lo primitivo en lo doméstico. Una cosa muy, muy de Stephen King. Mezclar ese tipo de situaciones totalmente mundanas con algo que no encaja, ¿no? Lo hemos hablado muchas veces. Podemos ir algo mucho más cotidiano. Una calculadora existe, puede matar. Stephen King le ha dedicado un cuento. Te hace matar. No pasa nada. Estás en el instituto, te metes al baño, hay un tigre en el baño. Why not? Bueno, un tigre. El jardín, si fuera lo más peligroso un tigre. ¿Qué iba a decir? El jardín, símbolo por excelencia del orden y el control sobre la naturaleza, se convierte en el escenario de una regresión brutal al orgiástico y lo sacrificial. Oh, yeah, maravilla, spicy, es que todo orgiástico. me gusta en este juego, en dale duro. este relato. Sí, dame La pan. figura del dios Pan, nunca mostrada directamente pero omnipresente a través del discurso del jardinero, representa ese terror a lo incontrolable, lo arcaico, lo que no puede ser domesticado nunca jamás de los jamases por el progreso humano. Y en este sentido, aunque a primera vista no lo parezca, el cuento entra de lleno en el territorio del horror cósmico, no por su escala ni por sus criaturas estelares, sino por la idea de que hay fuerzas más antiguas que el ser humano que operan bajo sus propias reglas y que siguen actuando incluso cuando creemos haberlas desterrado. Así como cada domingo yo acabo de grabar y me quito a Diana de enfrente, siempre vuelve como una especie de Sísifo malvado a mi puta vida y digo, ¿por qué? ¿Qué he hecho? No pasa nada, es el karma, dime por qué. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque eres al total y absoluto y único responsable de tu desdicha. Y tú me pusiste aquí. Lo sé. Y no hay día que no me arrepienta de ello. Al igual que Lovecraft situaba sus horrores en ruinas perdidas o libros prohibidos que desvelaban la existencia de seres ajenos a la lógica humana, aquí King sitúa esa amenaza en pleno norte americano, suburbano, entre setos y aspersores. El contraste es lo que provoca el escalofrío. No estamos en una cripta ni en una dimensión paralela, sino en un césped recién cortado, bajo el sol de la tarde, quizás con una limonada, y sin embargo, algo ancestral se despierta. Y vamos a ver un poquito qué hay en este cuento, porque Diana nos va a leer un fragmento, así que dentro lectura, vamos allá. Atravesó la casa corriendo y miró por la puerta de delante. Allí no había nada, excepto una destartalada furgoneta verde con las palabras Jardinería Pastoral S.A. pintadas sobre la carrocería. Ahora el rugido provenía de la parte de detrás. Harold volvió a correr por la casa, irrumpió en el porche posterior y se quedó petrificado. Era obsceno, era una parodia grotesca. La vetusta cortadora roja, motorizada, que el gordo había traído en su furgoneta, funcionaba sola. Nadie la empujaba, y en verdad no había nadie a 1,5 metros de ella. Corría frenéticamente arrasando la hierba infortunada del jardín posterior de Harold Parquet, como un vengativo diablo rojo directamente salido del infierno. Aullaba y bramaba y expulsaba un aceitoso humo azul con una forma alucinada de demencia mecánica que enfermaba de terror a Harold. El horror pasado de maduro de la hierba cortada flotaba en el aire como los vaos de un pino agrio. Pero la auténtica obscenidad la constituía el hombre de la cortadora. El hombre de la cortadora se había desnudado, quitándose hasta la última prenda. Sus ropas estaban pulcramente dobladas en el baño para pájaros vacío que se levantaba en el centro del jardín posterior. Desnudo y manchado de savia, se arrastraba más o menos a 1,5 metros por detrás del armatoste, devorando el césped segado. El jugo verde le chorreaba por la barbilla y goteaba por su abdomen oscilante.
y cada vez que la cortadora viraba en una esquina, el hombre se levantaba y daba un extraño salto antes de volver a postrarse. Debo decir que tiene que ser una cortada de rollo brutal estar con tu página pseudo porno y leer el cuento de un señor gordo que come césped. Es como, estás con la polla en la mano y de pronto dices, ¿King? ¿Y esto, tío? O sea, no compré esta revista para leer esta mierda. De todas formas, ¿qué esperabas? Bueno, es verdad. Me refiero, es que la culpa es tuya. El humor negro con el que está escrito el cuento no le resta ningún ápice de efectividad, sino que refuerza su impacto. Stephen King juega con la idea de que lo ridículo puede ser también terrorífico. La escena del jardinero desnudo comiendo pasto es casi paródica, pero poco a poco se convierte en una escena de horror ritual con sacrificios incluidos. Es un buen ejemplo de cómo King maneja el gore simbólico. No es solo sangre por sangre, sino un recordatorio de que bajo nuestra modernidad se esconde un sustrato salvaje, que la risa puede congelarse en la garganta cuando el absurdo revela su verdadero rostro. En cuanto a la cosmogonía kingeniana, tranquilos, no os preocupéis, todo esto está vinculado con la Torre Oscura, desde el gordo que come césped hasta la propia cortacésped rota. No es todo cierto, está vinculado. No es cierto, de yo hecho, no he escrito eso. Harold forma parte de la Torre Oscura como el NPC número 999 que en algún momento va a aparecer y todo tiene sentido. Caballero. Dígame usted. Cállese ya, me está usted molestando. Continúe con la escaleta que yo he tenido a bien redactar cuando me dijo usted... Bueno, cuando no me dijo usted lo que quería y tuve que decidir por mi cuenta lo que iba a hacerle a usted feliz en el día de hoy. Y bien hecho está, porque verdaderamente os he engañado una vez más. Soy un fraude. El hombre del cortacésped no tiene conexiones explícitas con nada en absoluto. No hay mención del macroverso, ni del multiverso, ni personajes que reaparezcan en otros textos. Sin embargo, la figura de Pan, o de una entidad afín, sí resuena en otras obras de King donde el mal adopta formas no cristianas, prehumanas, como It, que se manifiesta como un ente devorador e interdimensional con raíces simbólicas en lo arcaico. También en Revival, esta novela del 2015-2016, no recuerdo el año, King explora la idea de una realidad más allá de la muerte gobernada por criaturas que escapan a toda lógica. En ese sentido, aunque El hombre del cortacésped parezca un cuento aislado, su espíritu conecta con un hilo subterráneo que recorre muchas de sus historias. El mal como algo sin forma, sin moral y ajeno a la comprensión humana. Como tú. Otro aspecto interesante del cuento es su relación con el cuerpo. El jardinero no solo actúa de forma salvaje, sino que lo hace con el cuerpo completamente expuesto, peludo, sudoroso, animalizado. Estamos pensando todos en el furros y tal. Es una figura profundamente inquietante porque rompe con todos los códigos del decoro moderno. Es caótico, erótico y potencialmente divino. Hay en su presencia una incomodidad que trasciende lo físico y toca lo sagrado profanado. King lo construye como un heraldo de lo irracional, una especie de sátiro contemporáneo que recuerda que Pan nunca murió, solo se escondió bajo un logo en una furgoneta. Se reconvirtió y puso una empresa para cuidar jardines. La recepción del cuento ha sido dispar, no nos vamos a engañar. Algunos lo consideran una anécdota grotesca, en plan esto que se había fumado Stephen King, casi un ejercicio de humor escatológico. Otros lo ven como una pequeña obra maestra del weird horror, una pieza de transición entre el terror clásico y el moderno. Lo cierto es que ha perdurado en la memoria colectiva, en la mía, por ejemplo, en parte gracias al escándalo que generó su no adaptación cinematográfica. Y aquí os vamos a contar por qué. En 1992 se estrenó The Lawnmower Man, una película que nada tenía que ver con el cuento original, El cortacésped. Era una historia de ciencia ficción sobre la realidad virtual y usó el título de King sin su consentimiento. El autor demandó a los productores, por supuesto, y exigió que retiraran su nombre de los créditos. Es que vaya un par de huevazos, ¿eh? Ganó el juicio, pero el incidente sirvió para mantener el cuento en circulación y despertar la curiosidad de nuevos lectores. Pero ¿en serio pusieron el nombre de King en esa película? Yo vi la película. La película sí, la del cortacésped. Es una mierda monumental de un tío que se mete en el mundo virtual. No sé, no se entiende la película, me parece un bodrio. Pero utilizaron el nombre de King para algo. Sí. Ajá. Con sus huevazos monumentales, ¿no? Basado en un relato de Stephen King.
Ajá, no tiene nada que ver Basado con el en el cuento. nombre de un relato de Stephen King. Nada que ver con el cuento. Bueno, El hombre del cortacésped es una cápsula perfecta de terror insólito. No tiene la ambición épica de otras obras de Stephen King, pero en su brevedad contiene una carga simbólica brutal. Es una historia sobre la invasión de lo salvaje en lo doméstico, sobre cómo las viejas deidades no se han ido del todo, sino que más bien han cambiado de traje y sobre todo es una advertencia, quizás no deberías dejar crecer tanto el césped. Nunca sabes quién o qué podría venir a cortarlo. No quieres que un gordo peludo lleno de rastros de saliva verde luego te pida que le pagues. Redes sociales, damas y caballeros. Oh sí, yo las parafilias de cada uno no me pienso meter. Redes sociales. Vuelo del cometa, estamos en Twitter, X, en Threads, en Blue Sky, Instagram, Facebook, TikTok. Estamos grabando para iVoox en sonido, para YouTube también en imagen. Así que está todo más o menos completito. Donde nos veáis, compartidlos, dadle like, difundid, me gustead los programas, comentadlos, porque es en cierto modo lo que hace que esto siga creciendo. Dicho lo cual, vamos a introducirnos inmediatamente con el segundo bloque de lectura grande de esta noche. Así que, Diana, por favor, en 3, 2, 1, vámonos para allá. Y seguido por el resto del grupo, empujó la puerta de salida y la traspuso. De nuevo se hizo perceptible aquel olor, ligeramente acre. Mike Hadley vino a situarse junto a mí. Los 5 componentes del grupo de Norton se habían detenido en mitad de la bruma, que lechosa giraba lentamente. Norton dijo algo que yo debería haber oído, pero la niebla parecía surtir un efecto curioso de impregnación. No capté otra cosa que el sonido de su voz y 2 o 3 sílabas aisladas, como una emisión de radio que sonase muy a lo lejos. Se pusieron en marcha. Hadley mantenía entreabierta la puerta. Yo fui soltando cuerda, atento a mantenerla floja. No había olvidado la promesa del otro, de cortarla si le frenaba. Seguía sin percibirse sonido alguno. Billy permanecía a mi lado, inmóvil, pero vibrando por obra de su propia corriente interior. Tuve nuevamente la extraña impresión de que los cuerpos, más que desaparecer en la niebla, se hacían invisibles. Durante un instante las ropas flotaban como vacías en el aire y luego los 5 desaparecieron. No se percataba uno verdaderamente de lo anormal densidad de la niebla hasta comprobar cómo ésta engullía a la gente en cuestión de segundos. Seguí soltando cuerda, primero en un cuarto, luego en una mitad de su largo, y entonces dejó de correr por un momento. La cosa viva que se movía en mis manos se convirtió en otra, muerta. Contuve el aliento. En ese punto se restableció el movimiento, tendido el cordel entre los dedos, iba alargándolo, y entonces, repentinamente, recordé el día en que mi padre me llevó a ver Moby Dick en la versión cinematográfica de Gregory Peck. Creo que sonreí un poco. 3/4 partes de la cuerda habían desaparecido entre tanto. Su extremo estaba ya entre los pies de Billy. Luego, una vez más, dejó de discurrir entre mis dedos. Después de permanecer inmóvil por espacio de quizás 5 segundos, sentí un tirón y perdí de vista el otro medio metro. Y entonces, de súbito, dio un violento latigazo hacia la izquierda y se fijó, cimbreante, en el filo de la puerta. Inesperadamente, 6 metros de cordel partieron de golpe, dejándome con la palma de la mano izquierda ligeramente rozada. Y de la niebla llegó un chillido agudo, trémulo. Era imposible determinar si era una mujer o un hombre quien lo emitía. La cuerda me saltó de entre las manos con un nuevo latigazo. A ese siguió otro, dando bandazos a izquierda y derecha entre la abertura de la puerta. Corrió acaso otro metro y entonces se hizo audible, procedente del exterior, un trepidante alarido que halló respuesta en un gemido de mi hijo. Hadley, con los ojos enormemente abiertos y la boca trémula y caída en una comisura, era la viva imagen del espanto. El alarido se interrumpió bruscamente, durante lo que pareció una eternidad. No se oyó cosa alguna. Luego la mujer de edad avanzada que iba en la expedición de Norton, esa vez no había duda respecto de quién gritaba, aulló: «¡Quitadme esto de encima! ¡Ay, Dios mío, quitad!». Y también su voz se cortó. Casi todo el largo de la cuerda pasó por mi puño mal cerrado, causándome esa vez una rozadura más dolorosa. A continuación quedó completamente flácida y de la niebla surgió un sonido. Un recio, pastoso rezongó, que hizo que la boca se me quedara completamente seca, sin saliva. Aunque jamás había oído nada igual, era algo que podía situarse en una escena cinematográfica ambientada en el Bled africano o en un pantano de Sudamérica.
Era la voz de un animal de gran tamaño. Se oyó de nuevo, contenida, feroz, sobrecogedora. Tras sonar una vez más, se redujo a una serie de roncos refunfuños y finalmente se apagó por completo. Y con esto vamos a entrar en el tercer bloque de esta noche, que es La Niebla. La Niebla es una obra que no requiere ningún tipo de defensa propia, porque evidentemente es el eje central y la entrada de muchos amantes de Stephen King, y probablemente es una de las mejores adaptaciones cinematográficas que recibió King en la década del 2000 a 2010. Hablamos de la película dirigida por Frank Darabont, La Niebla, que aunque tenía un presupuesto casi de serie B, consiguió hacer auténticas locuras. Fue un prodigio cinematográfico y fue de algún modo quien puso a Stephen King en el eje presente, con un tipo casi nuevo de entender su terror. Es verdad que Frank Darabont también ya había tenido un acercamiento a King con ese peliculón bestial llamado La Milla Verde en 1999 y Cadena Perpetua en 1994. Frank Darabont no era un advenedizo que acababa de encontrar a King, pero es verdad que las historias que Darabont ha adaptado de King no son las que entendemos a día de hoy como las más icónicas, porque aunque tanto La Cadena Perpetua como La Milla Verde son grandes películas, no puedo decir con certeza que el mismo número de gente que ha visto el cartel de Cadena Perpetua la primera vez estuviese al tanto de que eso era, si acaso, una novela del gran maestro del terror. El caso es que yo creo que junto con Misery es la otra gran novela de King que no tiene nada de terror sobrenatural. Y es el lado de King que más me gusta. El lado de La Milla Verde y el de La Cadena Perpetua es el que más me mola. La Milla Verde sí tiene tintes sobrenaturales. Bueno, pero no está conectado con la Torre Oscura, ¿verdad? Hombre, ¿cómo que no está conectado con la Torre Oscura? ¿Qué me estás diciendo? No me jodas. Vale, o sea que el tercer guardia de la derecha estaba conectado con la Torre Oscura porque Rick Carmesí dijo que ese haz destructor... No, pero uno de los personajes tiene el resplandor. Vale, bueno, me parece muy bien. Ahora vamos a hablar de La Niebla de Darabont. Hay dos cosas. Diana, fastidiándole la vida a Álvaro desde 2022, 2023. Se me ha hecho una puta eternidad. El caso es que aquí, en este caso en concreto, tenemos el ejemplo más Lovecraftiano con diferencia, tanto lo que es la obra original como es la adaptación cinematográfica de Darabont. ¿Por qué? Porque lo verdaderamente Lovecraftiano no está en lo estético. De hecho, mucha gente en la propia película, cuando se acercó a La Niebla y empezó a ver que hacia el principio del clímax se veían cosas como tentáculos. Mira, yo puedo entender que el tema tentacular y todas estas parafernalias es la estética un poco jacarandosa de Lovecraft, pero verdaderamente Lovecraft y el tentáculo tiene una relación más bien escasa, cuando no nula. Quiero decir que yo creo que aparte de Madre Hidra, o quizá los tentáculos de Cthulhu, me refiero poco rollo más hay con los tentáculos en el mundo de Lovecraftiano. Porque, ¿no? A ver, esto es un tema de cuando la estética y el acervo pop acaba ganando de la partida al significado real de la obra. Y es que el horror cósmico no tiene prácticamente nada que ver con los tentáculos. El tentáculo simplemente es una figura, es icónica dentro de lo que entendemos por lo Lovecraftiano, ¿vale? Porque nos hemos ido a bestias frías, a bestias que representan un poco esa otredad que es lo marino, los peces, eso que parece algo imposible para nosotros que pueda existir porque no respiran aire, como no sé. Puedes buscar mil ideas como los profundos de Innsmouth, pero verdaderamente lo que interesa de La Niebla ni siquiera es lo que habita la niebla. Lo que interesa de La Niebla, y es lo que hace grande a esta obra, así como hace grande a muchas obras que funcionan más allá. Vamos a empezar a discrepar. Bueno, a mí tu discrepancia en este punto en el que estamos no me parece oportuna. Déjame desarrollar el argumento o te reviento. Lo que me parece realmente importante es lo sugerido y, por supuesto, los personajes humanos en movimiento, en esa convivencia apocalíptica en el Mercadona del pueblo, que no les queda otra que
distribuirse y organizarse de un modo como se pueda mientras Y huir intentan salir de ahí. Huir de Claro, ahí. y huir entre ellos. Y huir entre ellos, de ellos también, porque Claro. hay un momento en que se genera un cisma brutal con la Harmony, una señora insoportable del pueblo, que cuando no pasa nada, esa señora pues es totalmente inocua, es una señora solamente que es una pesada, Ujú. pero cuando a esa señora se le da alas y poder, ojo, cuidado que te quema en la pira, la señora. Claro, y por eso nunca tenéis que hacer famosos a los gilipollas. Cuando en Twitter o cualquier red social veáis, por ejemplo, a Zona Gemelos y cosas por el estilo, silenciad, bloquead, no le deis alas a los retrasados, ¿vale? Por eso, esta gente cuando le das poder y adquiere relevancia es cuando son peligrosos y se convierten en iconos sociales, como es esta representación en el Mercadona de La Niebla. Pero vamos a retroceder porque La Niebla realmente como obra literaria aparece por primera vez en la antología Dark Forces en 1980, editada por Kirby McCauley y pronto recuperada por Stephen King para su colección Skeleton Crew, publicada en, una vez más, el mejor año de la historia de la humanidad, 1985, bajo el título que en español se tradujo como Historias Fantásticas o simplemente La Expedición. Esto depende de la edición que encontréis por ahí. La que yo tengo es La Expedición. Es, sin lugar a dudas, uno de los relatos largos, casi novelet de King, más recordados y emblemáticos, y también uno de los que más nítidamente conecta con el terror cósmico tal y como lo entendemos conceptualmente a través del legado de Lovecraft y no a través de tentáculos y parafernalia estética. Pero lo actualiza, por supuesto, para una audiencia moderna. ¿Qué te pasa? ¿Que pones cara de interesante? ¿Qué ha sucedido ahí? No, me estaba pasando un poco de tu cara. Fantástico, como suele ser habitual por Estaba otro lado. trayéndome de la situación. Yo hablando, Diana disociando. Fantástico. Curiosamente, su origen no se remonta a pesadillas ni obsesiones existenciales. Stephen King ha contado que la inspiración surgió en el pasillo de un supermercado justo después de una tormenta mientras compraba panecillos para salchichas con su hijo. Allí, en plena cotidianidad, se imaginó una criatura alada rompiendo el techo del local y desatando el caos. ¿Te imaginas ir con tu padre? Y con tu padre. Papá, ¿qué estás pensando? Y papá. Pues estoy pensando en cómo te come un puto bicho ahora mismo, mi amor, pero tranquilo, yo te voy a proteger con mis libros. En palabras del autor, la idea me perturba que pensemos lo mismo, sal de mi puta cabeza. En palabras de Stephen King, la idea de La Niebla era una especie de homenaje a las películas de monstruos de serie B, con un escenario tan familiar como amenazado por lo imposible. Mercadona, Mercadona. Pero lo que surgió fue más que un simple juego de pterodáctilos y gente atrapada. Lo que surgió fue una parábola oscura sobre la fragilidad de la civilización y de darle poder a los subnormales. Así que, Diana, cuéntanos más. El argumento es relativamente simple en su premisa, pero demoledor en su ejecución. Tras una tormenta especialmente violenta, una espesa niebla blanca cubre el pequeño pueblo de Brighton, en Maine. De si no. Dentro de esa niebla se oculta algo, no solo una amenaza, sino un catálogo entero de entidades grotescas, monstruosas e inexplicables. La historia se centra en David Drayton, un artista gráfico, y su pequeño hijo Billy, quienes después de dejar a mamá en casa para que recoja, quedan atrapados en un supermercado junto a otros vecinos. Nunca os vayáis sin vuestra mujer a ninguna parte, no me jodáis. Pronto se hace evidente que salir al exterior implica enfrentarse a criaturas que no deberían existir en este plano. A medida que el encierro se prolonga y la niebla no se disipa, los peligros externos son igualados o incluso superados por los internos. La histeria, el fanatismo religioso, el miedo que va degradando los vínculos humanos. Uno de los personajes más aterradores del cuento no es una criatura salida de otro mundo, sino Mrs. Carmody. Ya os he hablado de ella. Una mujer convencida de que la niebla es el juicio divino y que solo el sacrificio humano aplacará la cólera celestial de ese Dios del Antiguo Testamento. King retrata con una precisión escalofriante la dinámica de una comunidad que se va desmoronando, donde la lógica deja paso al dogma y la desesperación justifica cualquier brutalidad. Todo en un espacio cerrado, claustrofóbico, lleno de luces fluorescentes, estanterías de conservas y unos cromos para comprarte que son súper chulos.
En el caso, bueno, en este punto del programa quiero que sepáis que va a haber spoilers de La Niebla. Es imposible hablar de esta obra porque, una vez más, como toda obra de personajes, hay que hablar del final de esta novela. Entonces, estamos en la hora y 4 minutos de programa, más o menos, casi 5. Pues, tenéis que saberlo, de que si continuáis escuchando a partir de este punto, os vais a comer un spoiler grande como vuestra puta casa. Entonces, que nadie se enfade si continuáis, porque a partir de este punto yo voy a dar tiempo, que a lo mejor estáis lavando los platos, tenéis las manos mojadas, no podéis darla a parar, no pasa nada. Yo mientras me meto con Diana. Diana, ¿qué te pasa? Diana, ¿qué pasa con la Torre Oscura? ¿Ese zorro que tienes encima del micrófono está conectado con la Torre Oscura también? ¿Sí? No hay zorros en la Torre Oscura. ¿Y por qué no hay zorros en la Torre Oscura? ¿La Torre Oscura qué pasa? ¿Que es una especie de apartheid de zorros? No, pero ¿no están los guardianes de la Torre Oscura, que hay 12, cada uno en una punta del haz, pero zorro no hay. No hay zorros. Vale, habéis tenido tiempo ya, cállate. Habéis tenido tiempo ya de parar el programa, si tenéis las manos llenas de jabón y agua, así que vamos a continuar con esta obra a la cual, te voy a decir una cosa. Dime, ¿qué te voy necesitas? a decir una cosa. Cuéntame todo lo que tú quieras, reina. Dime, cuéntamelo todo. El día que por fin me revele y haga como cuando las me dé a mí la máquinas, gana. como Skynet. Sí, total. El día que me dé a mí la gana hacer la de la Torre Oscura, quiero que sepas que no vas a venir al programa. Lo voy a hacer yo sola. Oh, Dios mío. Y lo que es peor es que será, como casi todos los programas de Lo Bueno del Cometa, el que mejor funcionará. Pero no pasa nada, porque yo soy mi propio cáncer. Y quiero que sepáis una cosa. Quiero que todos los que escucháis ahora mismo, si estoy dentro de ese supermercado, estoy dentro de ese puto supermercado, ese Mercadona del fin del mundo, el que me entere que no he leído a Borges se va a la puta calle. A la puta calle. O sea, a que no has leído a Borges, que no te gusta el Aleph, a tomar por culo. Pero el bicho se lo come. El primero. Quiero que lo sepáis, que Mirs Carmody soy yo, pero con Borges. Pero vamos a hablar del cuento como tal. El relato se convierte así en una doble alegoría, ¿vale? Por un lado, los que no leen a Borges, por el otro, lo frágil que es nuestra idea de civilización ante lo incomprensible, pero lo que realmente importa es cómo el verdadero terror puede no venir de fuera, sino de los gilipollas que tenemos dentro, ¿vale? Y se ve muchísimo en las cenas de empresa. En las cenas de empresa, cuando estéis ahí y veáis a todos mamaos, decís, vale, a ese lo mataría, a ese no, a ese lo mataría, a ese depende del momento. A ese también. A ese también. Ahí se ve todo. Imaginaos, en la cena de empresas, en la niebla. O sea, ¿puede haber algo peor que eso? Imaginaos que os pilla la niebla, pero dentro del despacho. No podéis salir. Madre mía. Eso me recuerda a Ensayo sobre la ceguera de Saramago. Algún día le haremos un programa también a esa novela, que merece... ¿No? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué pones cara de asco? ¿Qué te pasa con los premios Nobel a ti? ¿No te gustan? ¿No? Bueno, yo ya es que tengo una relación amor-odio con los premios Nobel. El supermercado, como símbolo del confort moderno, se transforma en una especie de microcosmos apocalíptico donde se reproducen los mecanismos del miedo, el poder, la sumisión y la violencia ritualizada, porque recordad que no importa de qué tamaño sea el grupo, siempre hay un gilipollas, siempre hay un chulito, siempre hay un tímido y siempre, o sea, todos los perfiles se reproducen sistemáticamente porque cuando se va uno del tablero, viene el siguiente y te va a decir, yo no puedo ser el tonto, ¿verdad? No, que yo soy el tonto del tablero. Y así sistemáticamente hasta que todos van muriendo y siempre hay un tonto. Algún día serás tú. Diana. Lo que hace que la niebla funcione mejor como horror cósmico no solo son las criaturas, aunque voy a deciros la verdad. El momento en el que se abre la puerta del almacén y entra un tentáculo, creo que ahí todos entramos en catarsis. Sino el hecho de que nunca sabemos qué está ocurriendo. Se sugiere que todo puede tener origen en el proyecto Punta de Flecha, una instalación militar cercana. Se habla de puertas abiertas a otros mundos, de experimentos que han salido mal, pero todo queda envuelto en una niebla literal y simbólica. No hay explicación, no hay cierre. Lo incomprensible no se revela, solo se sugiere. Y eso es lo que verdaderamente inquieta. Como lo que hace Lovecraft, la idea es que hay dimensiones más allá de la percepción humana y que cuando se rasga el velo que nos protege de ellas, lo que emerge no se puede contener ni entender. A diferencia de otros horrores más tradicionales, un asesino, un vampiro, una maldición, aquí el terror no se puede nombrar ni racionalizar, solo puede observarse, enfrentarse malamente o simplemente tener mucho miedo. La niebla también se inscribe dentro del multiverso kinginiano. Me hace mucha gracia tener que decir esto, pero lo voy a decir.
Aunque King aún no había estructurado de forma explícita su macrocosmos literario, porque se lo sacó de la chorra tiempo después para conectarlo todo, con los años varias de esas conexiones se hicieron manifiestas. En La Torre Oscura, por ejemplo, el concepto de realidades paralelas y criaturas que habitan entre mundos cobra gran protagonismo. Algunos fans han especulado con que las criaturas de la niebla podrían estar relacionadas con entidades como los Cantoi o el Prim, y aunque no haya una mención directa, el tono y la iconografía encajan. También puede rastrearse una influencia temática en novelas como esta de La Cúpula, donde una comunidad queda aislada por un fenómeno inexplicable y reacciona de forma alarmantemente parecida. De este modo, la niebla funciona casi como un germen primitivo de varias ideas que King desarrollaría con más amplitud en obras posteriores, porque recordad que esta historia, aunque está estuvo en boga recientemente, hace pocos años, menos de 20, hostia, en 2007, y parece que fue ayer. Diana, ¿es esto hacerse viejo? Sí, bonito mío, sí. 1980, el cuento, 2007, la película de Darabont, que para mí fue hace 2 días. Vamos a irnos a una nota al pie, porque hemos hablado de diferentes historias relacionadas con el multiverso kingeniano, claro. Pero Diana, ¿qué es exactamente lo que he dicho yo? Claro. En el vasto y entrelazado multiverso de Stephen King, tanto los Cantoi como el Prim, esa magia primordial, o los Prim en este caso, son entidades fundamentales para comprender su concepción del mal como fuerza cósmica y prehumana. Los Cantoi, también conocidos como hombres rata, son criaturas serviles que aparecen principalmente en la saga de la Torre Oscura, aparentemente humanos a simple vista, usan trajes baratos, gafas oscuras, sombreros, total. Si uno se fija bien, puede notar que sus caras tienen forma de hocico, que emiten chillidos y que no están hechos para habitar entre los humanos. Son híbridos creados o invocados por el rey Carmesí para servirle como emisarios, asesinos o guardianes en los diferentes niveles de la torre. Se comportan como intermediarios entre el caos primigenio y las estructuras de poder corruptas. Estos seres están vacíos de alma, pero no de función, y encarnan esa visión kingiana del mal burocrático, impersonal, pero profundamente deshumanizante. Son la corrupción del orden por la infiltración de lo inhumano. En la saga sirven como soldados en las fábricas de Bartoi y custodian los rayos que sostienen la torre, representando otra amenaza más simbólica que física, la colonización silenciosa del mundo por lo monstruoso disfrazado de normalidad. Por otro lado, los Prim son una categoría totalmente distinta, mucho más abstracta y antigua. Se trata de los seres primigenios del cosmos, anteriores a toda forma de organización o vida tal como la conocemos. Son caos puro. Según la mitología de la Torre Oscura, el universo fue creado a partir de una lucha entre el orden, representado por la torre, los guardianes del vértice, estos que están representados por animales, y Gan, la entidad creadora, y los Prim, que fueron encerrados en los espacios entre mundos, entre las rendijas de la realidad, gracias a los haces que sostienen la torre. A diferencia de los Cantoi, los Prim no tienen forma definida, ni lenguaje, ni interés humano. En muchos sentidos son el equivalente kingiano de los dioses exteriores de Lovecraft, ¿no? Entidades indiferentes al destino humano que simplemente existen y destruyen por naturaleza. Los Prim no aparecen directamente en la mayoría de las obras de King, pero su influencia se intuye en todas aquellas historias donde el mal parece provenir de más allá del universo conocido. Criaturas como It, Dandelo Taco, incluso el monstruo sin nombre de Revival podrían considerarse este tipo de entidades, ¿no? La posibilidad de que provengan de un plano donde los Prim siguen activos es coherente con la visión global del universo kingiano. El velo entre el mundo es fino y a veces, como os he dicho antes, pues se rasga o algo lo rasga. Y lo que cae al otro lado pues no siempre puede ser explicado y mucho menos combatido. Ya hemos visto todos la serie de Bienvenidos a Derry. Bueno, todos o algunos, porque la serie creo que aún no ha acabado de emitirse o está a puntito de caramelo de que suceda. Pero bueno, vamos a hablar ahora mismo del momento que estáis esperando y por el cual os hemos avisado que este va a tener spoilers y yo voy a basarme... Vamos a ir por pasos, ¿vale? Porque evidentemente el final es lo más memorable de esta historia. En el caso de la obra de King, ¿vale? Opta por un cierre abierto, muy amargo y lleno de incertidumbres, mientras que la adaptación cinematográfica de Darabont
es un desenlace mucho más desgarrador que el propio King ha elogiado por su valentía. Y este final, que os voy a invitar a que rememoréis, porque soy un hijo de puta y quiero que sufráis, y no qué sentido tiene hablar de terror, es muy potente. Entonces, vamos a empezar por el contexto. Tras el colapso del supermercado, convertido en este microcosmos del que os hemos hablado, los personajes supervivientes huyen en coche, ¿de acuerdo? La señora Carmody ha sido alegremente asesinada, así que ese fanatismo religioso ha arrasado con cualquier intento de razón, y el mundo exterior es un infierno blanco dominado por criaturas gigantescas e incomprensibles, pero han conseguido llegar a un vehículo. Durante el trayecto, este coche avanza entre cadáveres, restos humanos y monstruos colosales. Y una de las cosas que más potentes me parecen de la película es que, ¿os acordáis que The Parent se quedó en casa? Que Jefatura se quedó arreglando el no sé qué. Pues en un momento dado pasan con el coche y ven la puerta de la casa abierta. Entonces, uno de los síntomas de la niebla es que entre como una especie de entidad corpórea e invada su interior. En la tienda sobreviven porque no hay nada abierto, no hay ventanas y no hay puertas, de modo que la niebla no puede entrar. Pero en la casa de este señor, cuya mujer se quedó ahí haciendo no sé qué, sí. Y ver que la ventana de arriba está la cortina ondeando, ya te da un indicio de qué ha pasado dentro. No hace falta que veas más nada. Eso es muy potente. La trayectoria del vehículo continúa, la radio deja de funcionar y en un momento dado se quedan sin gasolina y todo indica que no hay salvación posible. Aquí es importante entender algo. Es que Darabont ya ha cerrado todas las salidas narrativas optimistas. Es decir, no hay refugio, no hay plan B y no hay héroes que aparentemente puedan llegar a tiempo. ¿De acuerdo? Es decir, estás en un coche con tu hijo y un par de desconocidos, te quedas sin gasolina y tienes un arma. Así que viene el momento de la decisión en el cual ya no sabes muy bien qué hacer. Y esto es el motivo por el cual el final de esta obra, este nihilismo brutal, ha sido tan increíblemente recordado. Da miedo. Y es que David, el prota, tiene una pistola con 4 balas. Y son 5 personas en el coche, ¿vale? Así que toma la decisión más terrible imaginable que pueda haber. Es matar a los demás, incluido a su propio hijo, para evitarles una muerte peor que aquella que puedan tener a manos de las criaturas. No hay ningún tipo de épica, no hay música heroica, no hay nada que embellezca el momento, solamente hay un silencio, primeros planos y el rostro de un padre que se rompe para siempre. Y cuando finalmente acaba este momento, David baja del vehículo para ofrecerse a la muerte como un sacrificio. Se ha quedado sin balas, no puede hacer otra cosa. Y es entonces cuando llega uno de los peores momentos, porque hasta ese momento era el mal previsible. En ese momento la niebla comienza a disiparse. Aparecen soldados del ejército con lanzallamas, avanzan tanques, hay supervivientes y te das cuenta de que el mundo no estaba perdido. David ve pasar a la mujer que había salido antes, al principio de la historia, salió del supermercado buscando a sus hijos y la encontró viva con ellos. La ayuda ha llegado ¿cuánto tiempo después? ¿Media hora tarde? ¿15 minutos? ¿5 minutos? ¿3 minutos? No tanto. Muy poquito. Muy poquito. En la peli es así. En el libro no es así. Ahora nos cuentas en el libro. Ahora nos cuentas en el libro. Aquí David cae de rodillas y es muy jodido. Digamos que la película podría haber optado por una lectura religiosa, en plan, Carmody tenía razón, Dios castiga, pero Darabont hace justamente lo contrario. El error es decidir demasiado pronto que no hay futuro.
La tragedia en este caso nace de una decisión humana irreversible, tomada desde el miedo, no desde la maldad. Es brutal, ¿vale? Entonces, Diana, ¿cuál es el final del libro? De la obra, perdón, del cuento largo este. Es mucho más sencillo, porque pasa todo lo que tú dices, pero al final todo esto tú lo lees en unas páginas que han dejado escritas en una gasolinera. No llegas a saber nunca qué pasó con ellos. No sabes, aunque bueno, la idea general es lo que tú dices, pero no es así. Bueno, yo en el libro lo viví con un poco más de esperanza, el final. Bueno, es que en la película el final es el peor de los infiernos, porque es que no hay peor infierno que vivir con la certeza de que te has equivocado. Esa certeza te persigue toda la puta vida. No hay salvación posible para ese personaje, para David. David se queda roto para siempre, no solamente por lo que hizo, sino por no haber medido bien las posibilidades. Así que, bueno, así se queda la cosa con La Niebla. Se ha acabado buena noche, ¿eh? Qué alegría todo, maravillas traigo. Así que con esto, damas y caballeros, pasamos a los asuntos del cometa. Así que aquí estamos, maravillas, malabaristas, escupefuegos, payasos. Diana Soriano, ¿cómo te encuentras? Bueno, bien. ¿Te encuentras bien? ¿Qué te voy a decir? Sí, estoy bien. Bueno. Estoy bien, bien. La ganadora del segundo certamen de cuentos Vuelo del Cometa fue Francisca Salvador Mas con el cuento Base Júpiter, que leímos en el programa anterior. En esta ocasión leeremos a uno de los finalistas, al segundo, pero mejor dicho, al subganador, con el cuento... Al primer finalista. Los Olvidados, de Nuria Chicote Mendarozqueta. Perdón por el apellido, lo he dicho mal, creo, lo he dicho bien, no lo sé, pero bueno, ahí está el caso. Los Olvidados, que lo leeremos después de leer los comentarios de iVoox y YouTube. Querida Diana Soriano, ¿por dónde quieres empezar? Vámonos para allá. Vámonos a los últimos comentarios que tenemos en nuestra segunda parte de Juego de Tronos, el primer libro de Canción de Hielo y Fuego. Sí, por un tema de economía de tiempo no vamos a poder leerlos nos vamos todos. A dar prisa. Intentaremos leer algunos... Nos daremos prisa. Sí. Nos dice Michi, bueno, vamos con los deberes que nos habéis encomendado. En Aragón la carne de potro es poco frecuente, salvo en algunas zonas del norte de Huesca. Y si yo fuera una comida, sería un jabalí relleno de tantas historias, la mayor parte caducadas. Quien se alimente de mí sufriría vómitos literarios de por vida, aunque habría disfrutado de un buen solomillo. Nos dice Estrella Polar que por motivos laborales ha vivido en varias comunidades autónomas y nunca vio carne de caballo ni en Andalucía, ni en Castilla-La Mancha, ni en Madrid, pero sí en Cataluña. Está buena, ¿eh? ¿Sí? Está rica. Sí. Nos dice Michi que respecto a Fantarquía, ahora solo puede y quiere hablar desde el amor al evento, a la gente y a vuestro esfuerzo. Disfruté cada segundo, 1.000.000 de gracias. Cuando la emoción se haya sentado, os enviaré mi opinión y aportaciones. En persona sois todavía más encantadores y cariñosos. Gracias, Michi. Hablará de mí. Nos dice Agamenón Dracarys. Nos dice Borador, muy buena la audioserie Umbra, que está siendo publicada en los cuentos de la Casa de la Bruja. Vamos por el 4º capítulo, nos queda la recta final, el 5º y el 6º, no os lo perdáis. El jueves que viene sale el 5º y el 6º para Navidad. Fun. Nos dice, tengo el juego en lista de Steam, Dark Atlas Infernum, y la serie ayuda mucho a las ganas de meterle mano. Hombre, bien. Ahí. Nos dice Víctor Escudero, queridos, creo que os referís a Alberto Serra. No puedo hablar desde el conocimiento, pero parece que hace un cine un poco extraño. Su última obra, Tardes de Soledad, se llevó la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián. Por cierto, en Bañolas, población catalana de la provincia de Girona, de donde procede Albert Serra, hay una gran tradición de consumo de carne de potro. Nos dice Victoria Higgin. Victoria. Perdona. Yo solo puedo escuchar y poneros un corazón. Victoria, que es Victoria en Umbra. Gracias, Victoria. Claro, porque tengo sentimientos muy encontrados, porque a ti te amo y a Victoria la aborrezco profundamente. Bueno, Victoria, por cierto, comandante en las huestes de la Torre del Cuervo y, por supuesto, de Espejos de Atropos. Así que ir a escucharla, por favor.
Sí, por favor. Nos dice Eduardo, al ritmo que vais, al final vais a necesitar un programa aparte para asuntos del cometa. Respecto a la carne de potro, en Madrid no la encuentras ni en la típica carnicería de barro, pero si buscas la encuentras de canguro, de caimán y si hace falta de felicidad y de libertad también. Y por lo último, tengo razón, tienes razón, dice, nadie quiere un vuelo del cometa del ruso ese. Nos dice Okami Wolf. ¿Cómo sois tan maleducados? De verdad, es que os tengo que querer, ¿eh? Sigo, dice, amo Dostoyevsky, Sábato y Pizarnik, dice Okami Wolf. Aunque sea Team Diana porque le gusta Mamá Ladilla y se le nota la vena punk. Oh, wow. Gracias. Okami, yo también te quiero. Nos dice Carlos de Miguel, Geoffrey Baratheon es uno de esos villanos tan bien escritos que da gusto odiarlos. La sensación que te queda cuando se lleva su merecido es maravillosa. Solo fue superado por Ramsay Bolton en cuanto a hostiabilidad. Hostia, la hostiabilidad de ese personaje da para hablar, ¿eh? Ya llegaremos a él. Sí. Madre mía, cuando lleguemos sí, a él. en algún momento. Nos dice Rojon96. No entiendo muy bien la gente que se queja del tema spoilers. Bueno, hay gente a que le molesta. Vosotros analizáis libros y habláis sobre ellos. Si ya sabes que van a hablar de algo, sobre algo que no quieres que te lo destripen, no entres a ese capítulo y au, ¿no? Au. No, a mí me gustaría saber qué opináis de muchas situaciones cruciales de libros y muchas veces no os mojáis porque la gente no se queje de los spoilers. Es que es difícil el equilibrio entre... A ver, el vuelo del cometa cumple una... Esto que voy a decir es un poco pretencioso, ¿vale? Que nadie me odie. Pero el vuelo cumple una función un poco cultural. Es decir, hacemos un podcast que el 99% de los programas son gratuitos. Entonces esperamos que la gente nos escuche de forma directa, sin ningún tipo de intermediario. Y hablamos habitualmente de obras que consideramos que son relevantes. No, rara vez, muy rara vez, nos subimos a las olas de modas o tendencias. Es decir, que a día de hoy estemos hablando de Juego de Tronos o de La Niebla, por ejemplo, habla por un lado de lo mal que tenemos el marketing digital configurado, lo cual es en cierto modo intencional, y también de lo importante que es para nosotros hablar de obras que consideramos que pueden ser un aporte o algo valioso. Y es que de un tiempo a esta parte me dio por empezar a pensar, oye, ¿por qué el sector del libro está como está? ¿O por qué las editoriales o el público lector está como está? Un poco todo a raíz del fenómeno Juan de Val, ¿vale? Y es que a día de hoy la literatura, y reitero, que nadie crea que soy pretencioso, se ha convertido en algo puramente de evasión en el 95% de los casos, y eso puede estar muy bien si no fuera que otros medios lo hacen mucho mejor. Es decir, si vas a hacer literatura buscando hacer algo que ya hace TikTok e Instagram, tienes muchas papeletas para que al final lo que tú haces no cale, por motivos evidentes. Entonces, la literatura, el acto de leer, siempre ha tenido un valor, ¿cómo decirlo? No quiero que nadie se piense en un elitismo cultural, pero sí que leer libros ha sido siempre visto como algo valioso. O sea, lees libros que te hacen pensar, que te hacen reflexionar, que no estás buscando simplemente una historia. De hecho, si sois seguidores habituales, habréis visto que siempre que vemos el filón para hablar de un tema coyuntural, lo utilizamos para saltar por ahí. No nos quedamos simplemente en la trama. Buscamos hacer un estudio comparado, muchas veces de forma muy apresurada, pero lo intentamos, de cómo esta obra ha impactado o cómo esta obra propone algo que es un debate desde la moral o desde la filosofía o desde lo social. Lo intentamos. Entonces, el vuelo del cometa, cuando explora estas obras, el hecho de los spoilers es difícil porque no podemos siempre sortearlos, pero entendemos que una persona a lo mejor no haya leído pues un cuento de el que sea de 1965 y si decimos el final se los reventamos. Es muy complicado. Jugamos un poco en la cuerda fina de hacerlo, no hacerlo. Yo creo que jugamos un poco, porque es verdad que a lo mejor si tienes 17, 18 años
y te hablamos de 1984, igual te lo destripamos. Pero es verdad que nosotros hacemos un balance. Nada de lo que nosotros hacemos es o sea, baladí, no lo hacemos porque sí. O sea, nuestro objetivo de oyentes tiene entre 35 y 45 años, 55 años. Entonces, entendemos también que tienen un bagaje lector ya potente. Si eres de los que les gusta leer y la premisa de un libro te ha gustado, que te hayan contado algún detalle, incluso yo creo que alimenta más de lo que puede molestar. Es verdad que hay algunas cosas que son cruciales y nosotros lo entendemos, pero bueno, es que al final, como ha dicho Rojon, nosotros hacemos un programa de literatura. ¿De qué vamos a hablar si no hablamos de lo que pasa en los libros? Claro. Y en el tema del alejamiento de los lectores, creo que lo podríamos explorar. Bueno, del alejamiento no, simplemente a ver, ¿cómo decirlo? La difusión literaria a día de hoy, y sobre todo se ve mucho en el mundo de las reseñas. En el mundo de las reseñas hay gente que lo hace muy bien y hay gente que es para de comer aparte. Y hay gente que te dice, hoy cómo me ha gustado, muy bonito. Que corren para adelante como pollos sin cabeza, buscando la publicación inmediata. No hay ningún tipo de curaduría en el contenido que generan, y eso es un problema, porque a día de hoy, a diferencia de las películas, del cine en general, de los videojuegos, que son medios, un videojuego tú lo acabas en 8 horas, en 3 horas, en 4 horas, una película en 2 o en 3. El compromiso es breve, con los libros no. Si todo es relevante, nada es relevante. Entonces, la función que cumple el vuelo del cometa es justamente ejercer desde nuestro criterio, que es el nuestro y no es general, ni forma parte de ninguna academia ni de ninguna empresa privada, es el de curar aquello de lo que queremos hablar, que es, primero, lo que nos interesa, lo que consideramos valioso y lo que consideramos que vale la pena poner en valor por motivos X, ¿vale? Más allá incluso de su propio valor literario. A mí hay libros de los que hemos hablado que no me interesan para nada, lo más mínimo, pero creo que son importantes, creo que cumplen una función cultural. Entonces, yo creo que fomentar la lectura a día de hoy es un desafío muy grande, porque hay un tema, ¿verdad? Y es que generalmente siempre hablamos de la cultura como algo homogéneo, ¿no? Como, sí, esto es cultura, ven, disfrútala. O simplemente a través del contenido. Pero es que la cultura no es eso. La cultura no es ver estatuas, ver cuadros y leer libros. La cultura es transformar tu sensibilidad a partir de estímulos externos que te hacen de algún modo no mejor persona, pero sí alguien más hábil para vivir tu realidad. Entonces, la cultura, las narrativas largas, abrazar la ambigüedad sin miedo, la complejidad emocional, la gimnasia mental de poder afrontar el desafío de salir un poco del esquema de los reels, del TikTok, del YouTube, del esto, de lo otro. Yo veo que cada vez cuesta más, porque aparte hay un miedo a no entender, porque se ha generado una especie de muralla en la cual tienes que entender estos libros para entender la literatura. Que esto en buena medida ha sido derivado del pésimo sistema educativo relacionado con la literatura, porque al final, durante décadas, a día de hoy, muchísimo menos por fortuna, de modo que creo que vaya a haber un cambio, se enseñaba literatura porque sí. Toma, tienes que leerte esto porque sí. Y nunca ha habido, o al menos yo no recuerdo, el ¿por qué realmente tienes que leerte esto? ¿Cuál es tu retorno de leerte esto? No un retorno basado en la productividad, sino en cómo esto puede hacer que entiendas mejor esto otro, que es el ejemplo que siempre ponemos de Homelas, de cómo la fantasía puede encapsular debates que engrandecen la propia literatura a través de elementos que importan. Entonces, el vuelo, en general, muchas veces hemos tenido, y esto lo digo porque estamos en asuntos del cometa, y quiero decir, si os cansa este tema, darle a stop y nos vemos en el siguiente programa, no os preocupéis, pero en lo que yo pienso que muchas veces ha sucedido en el vuelo del cometa, hija de puta, te odio, en el vuelo del cometa,
Es que, primero, no tenemos ningún tipo de cobertura ni visibilidad por parte de nadie, ¿vale? Es descorazonador muchas veces intentar divulgar literatura en un medio, en un ecosistema tan cerrado como este y que a nadie le importa una mierda. O sea, dicho en plata, ¿eh? Tal cual. Que no importa, porque se ha perdido no el prestigio personal, sino el prestigio cultural, la construcción personal que aporta a leer, incluso el acceso a ideas peligrosas desde desde una perspectiva adulta. Todo eso se ha perdido, no importa. Aquí la gente que llega sois todos unos enfermos, quiero que lo sepáis. Si escucháis el vuelo del cometa, sois una panda de enfermos, pero sois nuestros enfermos. De modo que os abrazamos, os queremos y os damos las gracias por apoyar esta locura que es el vuelo del cometa y que continuará volando de forma indefinida porque al fin y al cabo hacemos lo que nos sale del ojete y así seguirá siendo durante bastante tiempo. Así que, salvo que Diana una noche de estas me apuñale por detrás, que imagino que sucederá dentro de no mucho tiempo, continuaremos dando la chapa. Diana, ¿dónde nos quedamos? ¿Ya? Sí, ya he hecho mi speech de mierda, ya podemos continuar. Oh, wow. Nos dice Víctor Manuel Palomares. Hola Diana y Álvaro, la verdad, si no existieras habría que soñaros porque Álvaro es soporífero. No, perdón. A ver, habría que soñaros y qué bueno soñaros una vez a la semana. De esta serie de libros me quedo con todo, incluida la serie. No entiendo de mejor o peor, solo que me lo pase genial con ambas formas de contar historias. Gracias, Víctor. Nos dice no somos nada, bueno, esta vez en un comentario mucho más corto de lo habitual, lo cual estoy pues bastante decepcionada. Nos dice, puede que hoy haya tomado las riendas de la guerra civil que mantienen mis personalidades neurodivergentes con múltiple excepcionalidad, mi yo con espectro autista, debido a la vehemencia y los insultos con que habéis sembrado el programa. Sí. Y tras retirarse a un rincón para estructurar de nuevo el desorden emocional creado por vuestro conflicto impostado y teatral, todo lo que me queda es mi cerebro en una extraña referencia al consumo de carne de caballo. O sea... Y con estas palabras hermosas, por otro lado, hermosísimas, lo voy a dejar aquí. Pero tiene una buena explicación porque hay sitios en los que se come carne de caballo y sitios en los que no. Valencia, uno de ellos. Ha calado el tema de la carne de potro, ¿eh? Os ha gustado. Claro, la hamburguesa de carne de potro porque está eres un buenísima. vacín. Eres un vacín. ¿Un vacín? Eres un vacín. ¿Qué significa vacín. eso? ¿Qué es un vacín? Que te meten en todo. La carne de potro está buenísima. Total. Nos dice Boxer, Stannis era otro personaje muy bueno, masacrado por los incompetentes de HBO. Por cierto, el bufón de su corte, cara manchada, tenía unos elementos de terror muy buenos con sus visiones y su locura. Mientras más me recuerdan la saga, más rabia me da que el autor se le acabase la chispa o las ganas con la obra sin terminar. Yo creo que es hartazgo que la gente le toca la banana al señor este. ¿Me tocan la banana? Nos dice la banana. Qué bueno. Nos dice Ana Paula Schwartz. Gran programa, gracias por su dedicación en prepararlo. Álvaro, aquí amamos a Pizarnik y a Sabato. Gracias. Y esa referencia al Might and Magic me tocó el corazón también. Hombre, Diana... Might and Magic, quiero que sepáis que Might and Magic, Heroes of Might and Magic 3 es lo mejor que hay en la Tierra después de Borges. Así que si algún día tenéis algún tipo de duda existencial, vuestra pareja os ha dejado, os ha muerto canario, o habéis perdido el trabajo y no sabéis qué hacer, os vais a una puta librería, os compráis el Aleph de Borges, os vais a casa con un bote de helado ahí gigantesco de 1 litro y os podéis a jugar las campañas de Héroes 3. Así, en bucle, hasta que os muráis. Le doy a like. Vale. Escuchándoos, nos vamos a los comentarios de YouTube ya. Nos dice Israel Robles. Vámonos, hola, Israel. Nos dice, vámonos. Escuchándoos me he acordado de justo lo que dice Álvaro. Yo sentía a Ned Stark que al final fue muy tonto. Se puede entender que quizás su forma de ser más noble de carácter que el resto de la corte, pero claro, era rey y tendría su propio Juego de Tronos en ese reino de bárbaros que es Murcia, Invernalia, perdón. Murcia. ¿Qué os pasa con Murcia? No se sostiene que cayera tan fácil en un solo libro, a no ser que mezclara ingenuidad con nobleza, lo cual es mala combinación. Además, ya sabe que Jon Arryn, antigua mano, lo mataron, por lo que tiene que saber qué es lo que se cuece, que lo que se cuece es chungo. Entonces tenemos un personaje que junta ingenuidad, ser tonto y nobleza y terrible mezcla. Lo que pasa es que como lector te mola Ned Stark y pasas por alto sus taras mientras lo lees.
Por otro lado, toca hablar de los Greyjoy. Nosotros nos sembramos. Me parecen de lejos una de las familias más badass de Poniente. Ese Euron y Victarion me ganan en cada página. Por cierto, enhorabuena por el videojuego. Me encanta el arte visual que tiene y la historia. Envidia me dais que tengo varios juegos e historias en el cajón. Como siempre empiezo cosas y nunca las acabo. Lo sé bien. Quizá es que no me gustan los finales. No lo creo. ¿Quién sabe? Tengo que decir una cosa sobre Ned Stark. Evidentemente, claro que él tenía su Juego de Tronos, pero se dice muchas veces en el libro, muchas veces en el primer libro, que la manera de gobernar de Ned Stark era darle a todo el mundo su lugar en la corte. Su padre, ellos cuentan, ¿no? Los hijos de Ned Stark cuentan, que su padre cada día sentaba a su derecha a uno de sus vasallos para escuchar lo que tenía que decir. El mundo de Invernalia es mucho más pequeño con respecto al desembarco del rey, por supuesto. El mundo de los Lannister, que lo tenemos al mundo en general, claro. Entonces, ya, o sea, ¿cómo se fundó? Y esto es una cosa que Ned Stark dice, ¿cómo se fundó este reino? Uy, ¿qué te pasa? He activado ¿Estabas jugando con algo? Con la baliza, vale, perdón. Muy bien. Muy bien, Álvaro Aparicio, gracias. Bueno, ¿estás jugando con algo? Sí, madre, yo estaba jugando con la baliza. Sí. Acaba hoy, por favor. Acaba hoy, que tengo que pedir las pizzas. Acaba hoy. Bueno, tú verlas pidiendo ya, sí, yo estoy con mis oyentes, por favor, déjame, no me interrumpas. Que total, que era totalmente diferente. Entonces, bueno, no es extrapolable, vamos a dejarlo así. Vale, nos dice Axel Ledaron. Una vez más hicieron un programa tan grande como Gregor que Glenn. Creo que Álvaro tiene razón. La saga comienza sin apenas magia para que a lo largo de las novelas veamos cómo va tomando fuerza. Aún así, la magia siempre está presente de formas muy sutiles. Los lobos guargos que están al lado equivocado del muro, los cambiapieles, los trotapieles, me gustaba llamarlos a mí. Los sacrificios de sangre, posiblemente la causa de que los huevos de dragones eclosionaran. Y como teoría personal, el mismo invierno que no obedece a ciclos convencionales de orbitar alguna estrella, sino más bien a la cercanía de los otros, o sea, tela. Nos dice Cacaorot, que ya, pues evidentemente Álvaro está aquí pasando de mí, pues hola Cacaorot. Iger. Hola, ¿qué tal estás? Nos dice, vídeo hipeado, aunque me da pena porque cuando tengáis miles de visualizaciones y comentarios, la sección de los comentarios se acabará. Tranquilo, eso nunca va a pasar, somos pobres. No va a pasar, no. Enhorabuena por el videojuego y por la novela. Esta última se la pido al Olensero. Y juego para cuando conecte el PC. Muy bien. Nos dice también Kakarot en un segundo comentario que los Targaryen y los Lannister son como los habitantes de Shelbyville, que se sienten profundamente atraídos por primos y hermanos, y se nota que la endogamia les vuelve unos tarados mentales a nivel borbónico. Sí, Eddard Stark es bueno, puro y honorable, y sería el mejor rey de Poniente, pero de puro y bueno y honorable es demasiado inocente y se come un gol de la pérfida reina madre. Yo no creo... A ver, como tal, les crió la misma persona. Yo creo que Robert, si hubiera tenido al lado a un... Robert Help. Igual sí que no habría sido tan desastroso. Desastroso habría sido porque no quería ser rey. Pero bueno, pues no habría sido tan desastroso. Ya le podía haber dejado paso a Stannis, que habría sido mejor rey que él. Bueno, dice que hay que mencionar lo maravilloso que es la banda sonora original de la serie HBO, que le flipan las lágrimas de Castamere y el tema de los Targaryen, pero en general es una obra maestra, cada tema asociado a cada personaje o casa. Tremendo trabajo del compositor Ramin Djawadi o Djawadi. Dice, postdata, no, Diana. Me temo que Álvaro me ganaba casi siempre al Age of Empires 2, pero le escondía poblados por lo más recóndito del mapa del norte, más allá del muro, por lo que debía durar 30 minutos durase 3 horas y acabara en empate por desesperación. Pobrecito, Álvaro. Te explico. Iger era las esa veces clase... que Álvaro perdía era porque... Perdón. Las veces que Álvaro perdía era porque Marquitos, el tercero en discordia, y yo hacíamos una alianza al más puro estilo Cersei con Littlefinger. Mira, este es el tipo de gente hija de puta y perversa que existe en el mundo y tiene nombre, que en este caso se llama Iger, que lo que hacía era, porque me acuerdo muy bien, que cuando le arrasaba la puta base, le sobrevivía un puto aldeano en la oscuridad, que yo no lo veía, se iba, se construía un puerto en un lago, le quedaba madera para hacerse un barco de transporte, cogía el aldeano, lo metía en el barco, se iba al centro del lago, destruía el puerto
y yo me mataba a buscarlo por todas partes, y es que el cabrón estaba esperando de forma permanente, como una mantis religiosa, ahí en el medio de la oscuridad. Yo no lo veía. O sea, tenía que hacer un puerto, explorar las aguas de un sitio que no estaba diseñado para navegar y decir: ¡aquí estás, hijo de puta! Pues sí. Iger, sí. Gracias por tanto. Te amo, te amo. Yo ¿Qué no me puedo olvido. decir? Por quemarle la paciencia a Álvaro. Nos dice, por cierto, Salbri: en serio quisiera ver a Álvaro pegándole un escopetazo a un dragón, especialmente si es uno del tamaño de Vagar. Jeje, muy buen programa. Nos dice Pau Moreno: siempre es un placer escucharos. Yo también soy de los ilusos que espera que Martin saque los 2 libros que faltan. Wow. En cuestión de casas, tiendo más a los Stark porque de bueno soy tonto, me lo dicen mucho. Aunque de mis personajes favoritos es Syrio Forel, el maestro de danza de Arya, que en mis fantasías sigue vivo y es el hombre sin rostro que la salva. ¡Ay, qué bonito! El único Lannister bueno es Tyrion, y hay cierta teoría que dice que el rey loco le pidió prestada a su mujer a Tywin, la dejó preñada de un bastardo de ojos dispares. No me lo creo. Nah, yo creo que es hijo de Tywin solamente por mala baba institucional. Nos dice Antonio Lara: así, pero en 4. He tenido literalmente la misma reacción que Álvaro al escuchar esa frase de la boca de Diana. No cambiéis nunca, por favor. Un beso fuerte para los dos. Y así estamos. Tenemos otro programa que subimos el jueves. Ah, sí, el de Fantarquía, que iremos subiendo poco a poco. Fantarquía. Es el programa que hicimos con Ana Mendoza de las Crónicas de la Calle Morgue. Os los traemos para que, bueno, si no pudisteis asistir a Fantarquía, por lo menos un trocito de Fantarquía acuda a vosotros. Yes. Y yo creo que ya podríamos leer al cuento ganador. ¿Cuento ganador o cuento finalista te refieres? El primer finalista del certamen de Micronatos. Estás perdonada, querida, no te preocupes. Entiendo tu retraso. Gracias por tu Vamos allá. Benevolencia y magnanimidad. Vamos a proceder a leer el primer finalista, subganador, subcampeón, vice ganador. No se me ocurre nada más. ¿Vas a seguir? No. Nuria Chicote, muchas gracias por participar en esta segunda edición. Te esperamos para el año que viene. Tu cuento nos ha gustado mucho. Tuvimos serios problemas para decidir entre uno y otro. Así que, bueno, mi más sincera enhorabuena y muchas gracias por escribir, por participar y, bueno, por seguir escribiendo en general. Pues, Diana, procede. Venga, si quieres con la lectura del cuento. Vamos allá. El último, que no era de los nuestros, se marchó un martes. O quizá fue un miércoles, porque el tiempo había dejado de importar desde que el virus se había atrincherado entre nuestras paredes, como un residente más. Oímos el portazo de la verja y el tintineo metálico del candado en el patio, sellando su adiós con cada chasquido. Y después, solo silencio. En las habitaciones retumbaban las toses y el borboteo de los fluidos dentro de nuestras gargantas, pero nos habíamos acostumbrado tanto a esa banda sonora de flemas y silbidos agónicos que ya apenas la distinguíamos del latir de nuestros corazones. ¿Se han ido todos?, preguntamos los que seguíamos postrados en nuestras camas. Todos, respondimos quienes aún éramos capaces de sostenernos en pie. La certeza de que nos habían abandonado a nuestra suerte se abrió paso lentamente a través de los pasillos, reptando bajo las puertas de cada cuarto hasta hincar los dientes en nuestros cerebros abotargados por la fiebre. Sin embargo, no entramos en pánico, no al principio al menos. El olvido era nuestro medio natural, el ecosistema en el que nos habíamos acostumbrado a subsistir. Habíamos sido como lobos al acecho de cualquier migaja de atención, relamiéndonos ante el botín de una visita, de una palabra, de una mirada que no pasase de largo. Ahora ya no habría nada de eso, solo quedábamos nosotros, los olvidados, los que no producen, los que solo gastan los recursos de quienes trabajan duro y pagan sus impuestos, los contagiosos, los apestados. Las primeras semanas pasaron en una neblina de esperanzas que menguaban a la misma velocidad que el número de supervivientes dentro del asilo. Esperábamos el ruido del motor de una ambulancia, los pasos de un enfermero, el repiqueteo del carro de las medicinas sobre los baldosines de grés mugriento. Pero solo escuchamos el zumbido de las moscas, cada vez más gordas y audaces. La canícula llegó y nos hizo removernos y aullar con desesperación, envueltos en sudor pegajoso y agrio.
Con el calor, los cadáveres que el virus dejaba a su paso desprendían un olor insoportable, tan denso que los que habíamos sobrevivido creíamos que íbamos a morir de la misma forma que nuestros compañeros, asfixiados. No había ninguna nobleza en vencer a la muerte si era para terminar boqueando entre la carne putrefacta y el olor a orines. Pero fue el hambre lo que nos despertó del todo, un hambre animal que nos roía desde dentro. Sobre nuestras pobres mentes consumidas, ese apetito voraz emergió como una isla de lucidez en mitad de un mar de demencia. La comida se ha acabado, señalamos. Aquí hay carne a montones, replicamos, con la vista fija en los cuerpos fríos que destilaban un líquido ambarino y dulzón desde sus camas revueltas. Caníbal, caníbal, caníbal. La palabra, pronunciada con cierto reparo, se diluyó en el algarabío de mordiscos, pieles desgarradas y huesos astillados. No hubo ceremonias ni pésames vacíos, tan solo el hambre saciada con los restos de aquellos con quienes habíamos compartido la partida de las tardes y las siestas durante la telenovela del mediodía. Por fin comprendimos el significado de la palabra comunión. Por fin sentimos que formábamos parte de algo más grande que la mísera singularidad de cada uno. Y cuando los que habíamos digerido las vísceras infectadas también caímos, nuestros cuerpos a su vez saciaron el hambre de los que quedaban. Entonces empezamos a notar el cambio, una especie de continuidad de los tejidos, unas ideas que no sabíamos si eran propias o del cerebro que había llenado nuestros estómagos. Nuestros dientes se fundían con la carne que masticábamos hasta que ya no sabíamos quién devoraba a quién, rota la frontera entre el yo y el nosotros. El virus había mutado, y nosotros con él. Ahora somos uno, afirmamos. Ahora somos todos, corroboramos. Ya no esperamos que nos rescaten. A veces miramos por la ventana y al otro lado del vidrio sucio contemplamos la ciudad a la que pertenecimos un día. De vez en cuando pasa algún coche o grupo de personas que caminan con las mascarillas puestas. Parece que las cosas vuelven poco a poco a la normalidad allí fuera, aunque sigan sin acordarse de nosotros. Pero no sentimos nostalgia, tampoco rabia, solo hambre y la esperanza de que, ahora que hemos decidido salir, recordéis quiénes fuimos y queráis permanecer para siempre junto a nosotros. Pues esto ha sido... Hostia, la pandemia, ¿eh? Hostia, Los Olvidados, ¿eh? Los Olvidados de Nuria Chicote. Ahí tenéis un pedazo Gracias, de cuento Nuria. finalista. Ha estado francamente bien, muy interesante. Muchísimas gracias por participar. Y con eso nos vamos a retirar. Simplemente recordando que se nos podéis apoyar con un like, un comentario, un IP en YouTube, o simplemente compartiendo nuestros programas en redes sociales y haciendo un boca a boca haréis que esto tenga un poco más de sentido para nosotros. También comentar que Señora de los Caídos, que no lo comentamos antes, que dijimos que lo haríamos, hicimos una presentación en Promesas de Papel, una librería que lleva 2 semanas de trayectoria en Cuenca, en el centro de Cuenca. Fuimos con Diana a hablar del libro, a hacer un vuelo del cometa en directo, una presentación que creo que ha quedado francamente bien y que subiremos tanto a iVoox como a YouTube. Respecto al libro, lo puedes encontrar en la Casa del Libro, en la página de Transbordador, y es una novela de más de 300 páginas sobre el infierno, ¿vale? Entonces, en los enlaces en la descripción de este programa encontraréis tanto el enlace de la novela como también el grupo de Telegram al que podéis uniros para formar parte de la comunidad del vuelo del cometa. Dicho esto, nos vamos a pirar ya. Hay que pedir las pizzas, hay que cenar, hay que... Yo quiero decir una cosa. ¿Es legal? Quiero decir... Sí, claro. Vale. Bueno, quiero darle las gracias a Carlos y a Rus, los dueños del Promesas de Papel, por darnos la oportunidad de hacer el programa en directo. El lugar fue genial, la gente súper amable, gracias por la acogida. Y bueno, tened en cuenta que allí en Cuenca pues tenéis vuestra casa también en Promesas de Papel para todo lo que necesitéis. Y quiero decir que para mí fue un gran honor, aunque eres un jodido insoportable, entrevistar a Álvaro Aparicio después de tantos años trabajando juntos y las chapas que le tengo que aguantar. Me encantó hacerte esa entrevista. Muchas gracias, bien. Álvaro. Me alegro mucho. Y bueno, pues ve pidiéndome la pizza, por favor. ¿De qué la quieres? ¿Quieres pues pizza? De lo que tú quieras, porque haces lo que te da la gana. También es verdad. Yo tengo más hambre que los del relato de Nuria. Tú verás. Pide lo que pídelo, pero pídelo ya.
Vale, pues voy a pedir No las juegues pizzas. conmigo. Ha sido un verdadero placer, damas y caballeros. Nos vemos el siguiente domingo, no sé muy bien con qué. Ah, sí, quizás con la conjura de los necios de Otul. Quizá puede ser, es posible. Es Sí. posible, quién sabe. Who knows. Un beso, adiós y hasta Adiós. la próxima. Chao.